Bienvenidos nuevamente a nuestras pláticas matrimoniales de Very Nice y Cometa. En esta ocasión, en nuestra segunda temporada, ahora sí ya nos van a poder ver. Tenemos un invitado. Primero vamos con Cometa y ahorita presentamos al invitado. Hola, ¿qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Pues sí, así comenzamos el día de hoy con esta pequeña sorpresa que no lo habíamos avisado, pero estamos haciendo este live. De ahora en adelante queremos manejar esta dinámica, a ver qué les parece, donde nos vamos a estar, nos van a poder ver, van a poder sentir nuestras emociones mientras platicamos de estos temas que a ustedes les gustan. Nuestros gestos, nuestros pleitos que nos echamos acá, Very Nice y su servidor. Pero también lo que queremos es pues, estar más cerca de ustedes. Esperemos que les guste este nuevo formato, a ver qué les parece. Y como dice Very Nice, pues así es, tenemos a un invitado el día de hoy que ahora sí que va a ser nuestro padrino en esta segunda temporada. Nos va a padrinar el primer episodio de la segunda temporada con estos cambios. Y lo queremos presentar, es mi primo, muy querido Mauri. Mucho gusto. Bienvenido aquí gracias, a tu Luis podcast. Bienvenido a este espacio que pues obviamente muy pocas personas han venido, pero los que han venido han sido muy especiales y tú eres parte de ellos. No, muchas gracias por estar aquí. Créeme que desde que supe que estaban haciendo esto, y creo que antes ya habíamos tenido una plática antes de que a lo mejor el proyecto empezara y pues todo proyectaba para que lo hicieran. Entonces, qué bueno que estemos ejecutándolo y que yo esté aquí. Claro, bienvenido. Y gracias por haber acudido. No, gracias a ustedes. Pues sí. Y el día de hoy queremos empezar con un tema, como bien saben, y como bien lo comenté hace rato en el grupo, pues estamos en el mes de octubre, es el mes de que empiezan los eventos escabrosos, sobrenaturales, como esos raros ruidos de niños que se oyen al fondo. Y casi no les gusta. Y que casi no les gusta. Y precisamente queremos platicar con Mauri sobre esos temas, ya que pues él estás muy enfocado en esa parte a lo que hemos platicado, de temas un poco sobrenaturales, pero sobre todo por la religión que llevas ahorita. Religión oculto, religión oculto. Está bien, listo. ¿Nos puedes platicar un poquito qué religión es o qué culto es y qué es lo que haces tú? Correcto, mira, te explico. Yo pertenezco a un culto que se origina en la región Yoruba, que es el norte de África, precisamente de Nigeria, y migra hacia el mundo, gracias a la esclavización. ¿Me explico? Okay. A que todo mundo tomaba como materia prima la gente de color, la tomaba como esclavos y las traía a otras partes del mundo. Entonces obviamente ellos pues nunca dejaron de lado sus creencias y sus costumbres y su manera de ver la vida. Entonces cuando llegan a tierras americanas, como fue las mecas más grandes, que es Cuba y Venezuela, de ahí hay derivados como el brasileño y todo eso, empiezan a hacer el culto tropicalizado y empiezan a tomar una creencia pues mutada hacia nuestras costumbres como americanos, pero con sus cultos africanos. Entonces este culto pues tiene dos ramas, que es el tradicionalismo, que tratan de conservar todo lo que es el hacer, el creer, muy apegado a lo que eran los inicios en África. Y está el culto que le llaman el afrocubano, que es el que parte de la migración y las personas que llegaron a Cuba, y de ahí se riega la parte americana. Entonces pues yo soy parte del culto afrocubano. Mi casa religiosa y la parte donde yo me inicio pues es con costumbres y arraigos afrocubanos. Es raro porque pues como en todo, siempre va a haber una oposición, de que unos dicen que el culto bueno es el africano y otros que el culto bueno es el tropicalizado. Pero pues es parte de lo mismo. Creo que siempre tener dos opiniones diferentes va a hacer que se enriquezca una misma opinión. Entonces este culto pues empieza a crecer, llega a México, tiene un arraigo muy grande en la Ciudad de México. Pero también tiene pues su regado por todos lados. Entonces este culto se llama, la religión se llama el culto Yoruba, o la religión Yoruba. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros pues creemos en deidades, creemos en Dios,
como uno solo, pero también creemos y basamos mucho nuestro conocimiento en los orichas, que mal visto, tuvieron ahí su... ¿Qué es un orisha? A eso voy. A ver. Mal visto, la gente la toma como santería. ¿Por qué? Porque hay algo que le llamaban, el juntar santos religiosos católicos con santos orichas de la religión yoruba. ¿Por qué pasaba esto? Porque cuando estaba los tiempos de la esclavitud, siempre hubo algo que identificó mucho, y yo creo que a través del tiempo, y yo creo que si lo vemos con un poquito de criterio y de razón, muchos creo que vamos a entender qué pasó. Que el hecho del catolicismo o el cristianismo llegar a otras culturas se volvió impositivo, sí, y no fue de culto de que naciera de las personas. El hecho de hacer eso pues hacía que tú fueras forzado a creer en lo que te imponían, y eso hacía que la gente fuera ocultando sus cultos o fueran desapareciendo. Un acierto de la religión fue hacer el sincretismo, es decir, buscar santos católicos que tuvieran semejanzas a santos o a orichas del afrocubano, y los sincretizaron en una sola persona. ¿Para qué? Para que ellos, cuando dieran alabanza, o dieran creencia, o dieran culto, o hicieran sacrificio, o hicieran algo, pues los gendármenes y las personas que estaban detrás de ellos vieran que había una transformación y ellos estaban creyendo en sus santos o en sus dioses, cuando realmente estaban haciendo lo contrario. Era por como debajo del agua. Exactamente. Entonces ellos crean el sincretismo y empiezan a tomar esta parte de igualar santos de la religión yoruba con santos del cristianismo o del catolicismo, que creo que va más del lado del catolicismo lo de los santos. Entonces la gente empieza a tomar como esa vertiente y decir, es que ellos creen más en los santos que en Dios. Y viene el nombre de la santería. ¿Me explico? Entonces la santería pues realmente es un modismo, como la gente los empezó a identificar o nos empezó a identificar. ¿Qué pasa? Que ahorita que la globalización pues ha llegado a muchas cosas, y más el tema de redes sociales, pues ha habido también una campaña muy grande de religiosos donde tratamos de darle nuestro valor al culto y también identificarnos como personas que creemos que ya es momento que el sincretismo deje no de existir, porque también es parte de creer, pero sí de darle su valor realmente a lo que es. ¿Me explico? Llamar a los orichas por su nombre y no tratar de buscar una similitud. ¿Me explico? Porque así como había similitudes, también hay muchas diferencias. Entonces también eso hace que hay una discrepancia a veces en conocimiento, que te deja lagunas de él es esto, pero en qué momento él es esta persona y en qué momento es la otra. ¿Me explico? Entonces eso ha hecho que haya una discrepancia, pero también ha habido una campaña muy buena, y no programada, sino la gente ha ido conociendo más. Como te platico, la información ha ido llegando. Es una religión que es muy tradicionalista, hay mucha literatura, pero también no ayuda a veces mucho el idioma. Porque viene en idioma yoruba. En el idioma original. Y como todo en África, que es la Meca, la mayoría de las personas, su segundo idioma es el inglés. Entonces, como te digo, como es tradicionalista, hay muchas personas que o no hablan el inglés o no dominan el yoruba, y eso hace que a veces los conocimientos sean difíciles de adquirir. Las literaturas antes del internet, pues era imposible traer un libro desde África para poderlo entender aquí. Y traducirlo. ¿Qué pasa? Que también los secretos grandes de la religión siempre vienen derivados de conocimientos empíricos, de la práctica, de estar ahí, de que tengas una guía, y que tu guía, que a nosotros lo llamamos padrino, esté siempre dándote un consejo y esté llevándote, porque realmente el lado fuerte de la religión viene derivado de conocimientos empíricos que le dan una razón al conocimiento teórico. ¿Me explico? Entonces, es un culto, la verdad, que es muy bonito cuando lo entiendes, cuando rompes los tabús. ¿Por qué? Porque volvemos al tema anterior. Al momento de ser impositivo, también vino la contraparte, que es, tienes que creer lo que yo te digo, pero también lo que no crean esto, todo está mal. Sí. ¿Me explico? Y eso también, pues, se hereda, ¿me explico? Se hereda, y a veces, pues, crecemos con la idea de que
las religiones que no son la mía son malas. Cuando realmente, si a mí me preguntan, yo he llegado a una conclusión que toda religión es buena, porque toda religión busca como un fin común hacer mejores seres humanos. Exacto. Pero no todos cabemos en la misma religión. Si hay algo que en lo que yo creo choca con las ideologías o con los reglamentos de la religión donde estoy y me está causando más conflictos que soluciones, creo que es momento donde uno debe buscar. También vienen los vacíos espirituales, donde uno dice no tengo lleno, a lo mejor lo que yo estoy buscando sí está, pero necesito más. Vienen muchas cosas donde la gente debe de entender que todas las religiones tienen su manera de ser, su manera de hablar, pero también su manera de practicarse. Y yo les digo que de manera empírica, o de manera banal, yo les digo, las religiones son clubes sociales. Exacto. Sí. Realmente uno pertenece a donde debe de estar. Porque por más que quieras forzar un conocimiento espiritual, pues creo que, como dice el dicho, ni el huevo ni los zapatos, ¿me explico? Sí. Entonces, a veces es más difícil porque también entras en temas, pues dilemas, de morales, dilemas, éticos, porque tu mente viaja y a lo mejor está yendo a una dirección que tu religión a lo mejor te limita. Y es ahí cuando las personas yo creo que empiezan a tener conflictos. ¿Qué pasa? Que yo llego a este culto por lo mismo, en busca de algo más. Yo siempre he sido una persona que cree en Dios. O sea, yo siempre he creído que en la existencia de Dios, de que hay alguien más, de que hay algo más en esta una tierra. Fuerza superior, Siempre un ser supremo. Hay muchas inconsistencias en la parte de temas de la creación, de muchas cosas que dices, bueno, esto no, solo no funciona, ¿me explico? Y es ahí cuando, pues la vida, el destino me van encaminando a conocer este culto, ¿me explico? ¿Qué tiene de peculiar este culto? Y es ahí donde yo entro. Que una parte de las primordiales o de las que la gente más conoce de estos cultos, que no precisamente es la parte principal, que es la adivinación. En este culto, las gentes que tienen un rango, que pertenecen ya a una cierta jerarquía, reciben los poderes de la adivinación, ya sea por los medios de los orichas, que utilizan su método de adivinación, que la gente comúnmente les llama que te lean los caracoles. Y la otra que yo profeso, que yo soy Aborumil, que es, la gente nos identifica como ababalaos, y nosotros utilizamos un método de adivinación y un sistema completo que se llama Ifá. Y ese método, pues lo único que hace es, dice por ahí que esta religión existe para ser una herramienta de vida. Y a veces no entendemos que las herramientas son para usarse. Sí, claro. Entonces esta herramienta de vida tiene una cosa muy, muy peculiar y muy simple, que existe para que la gente tenga mejor vida en tierra. Y eso te ayuda a cumplir tus misiones para que tú puedas trascender como humano y después como espíritu pues tener a lo mejor una mejor vida, ¿me explico? Sí. Yo me aventaba una plática que hay ahí en internet, la pueden buscar, que es el debate entre un babalao y un pastor cristiano. Y resumidas cuentas, a mí el enfoque que me gustó es que le dice el pastor cristiano, le dice, ¿tu creencia religiosa para qué es? Le dice, todo lo que hay agua en tierra es para llegar al cielo. Y le dice, es que nosotros somos al revés. Todo lo de la energía y los espíritus y lo que hay en el cielo lo utilizamos para tener mejor vida en tierra, porque es lo único que tenemos ahorita. No nos interesa el cielo porque no es nuestro lugar. Nos interesa tener una vida terrenal. Y parte de esto, y parte de la adivinación, la gente tiene muchos tabús y tiene muchos miedos. Porque lamentablemente el cine, las series y todo eso nos han dicho que el día que... la misma adoctrinación que nos han hecho a nosotros desde que nacemos. Sí, pero yo voy mucho más al tema de lo que nos ha vendido el cine y la televisión. Que dices, vas con alguien que te adivina y te va a decir cuándo te vas a morir. Y me van a decir... O te están engañando. Claro. ¿Y qué pasa? Que yo les digo, y a la gente que yo consulto les digo, mira, es bien simple entender que va a salir en una adivinación. Porque la gente llega y me dice, les digo de broma, le digo, llega gente y me dice, ¿cómo me ves? Le digo, pues o parado, sentado, como estés, porque realmente pues no soy algo más
que un intérprete de lo que mi oráculo me dice. Nosotros usamos un oráculo que se ha basado en una cadena, que se llama Opelo. ¿Qué pasa? Que yo le digo a la gente, ni yo sé qué va a salir ahí, porque realmente el que sabe es el que adivina, y yo no soy un adivino. Simplemente somos unos intérpretes. Pero, siempre le digo a la gente, no te preocupes, no te van a decir cuándo te van a morir. Ni en ningún lado te dicen cuándo te vas a morir. Le digo, el problema de esto es que Orula es tan sabio. ¿Orula quién es? Orula es el oricha que yo uso como base para hacer la adivinación. Orula realmente es el que, Orula o Orumila es el que nos ayuda, nos auxilia. Le digo, no te preocupes, Orula siempre le da a la gente en la de palo. Le digo, porque si tienes problemas de lana, pues te va a hablar de eso. Si tienes problemas maritales, te va a hablar de eso. Si tienes problemas de enfermedades, pues obviamente va a hablar de enfermedades. Si tienes un problema de muerte, te lo va a decir. ¿Me explico? Pues creo que esa es realmente la naturaleza o la belleza de esto. Que te van a hablar de ti. Y te van a hablar tan de ti que te van a decir, tú puedes ser una mejor versión de ti si corriges esto. Y no solo de lo malo, porque la primera impresión de la gente es, me van a decir lo malo. Hay gente que llega a nosotros o llega conmigo a consulta y es porque tiene oportunidades y me dice, me cayó una lana y no sé qué hacer. Y yo creo que es momento de crecer, pero no tengo dirección. Y hay veces que te dice la consulta, ¿sabes qué? Pues tienes que ir a la derecha, tienes que ir a la izquierda. ¿Por qué a la derecha? Porque es un camino más fácil, vas a encontrar eso. ¿Por qué a la izquierda no? Porque vas a topar más adversidades. Ah, bueno, entonces también para el lado bueno es una guía que tú puedes obtener o puedes, tener un enfoque mejor. Exacto. Y simplemente, como en todo, hay el libre albedrío, donde te dicen, este es el consejo que Orula te da, pero ya tú decides, qué tomas. Te habla de las dos partes. Les digo que el ejemplo más claro que tenemos siempre, pues a lo mejor para mí, ¿por qué? Porque es muy simple el camino, va a ser a lo mejor un alcohólico borracho. Y le van a decir, bueno, sigue tomando, vas a tener peleas, vas a tener enfermedades, vas a tener esto, lo otro. Deja de tomar y tu vida va a cambiar así hasta este lado. Te enseñan los dos caminos y te dicen, bueno, ¿cuál eliges? Esa es la parte, vista desde una manera teórica. Que la práctica, pues vienen muchas cosas que espiritualmente nosotros hacemos, que es la práctica de la gente, pues, de manera general lo ve como hacer trabajos, hacer limpias, pero nosotros lo vemos como hacer epo. Y hacer epo yo lo entiendo como dar para recibir a cambio. ¿Me explico? Y a veces tenemos mucho miedo a esa palabra, ¿me explico? Pero a veces no es el dar, como dice ahí el tema esotérico y de miedo, de que, ay, se me apareció un fantasma y me dijo, dame un año para darte dinero. Pues no va para qué lado, me explico, porque todo el mundo le tiene el miedo a eso. Sino va más del lado de dar tributo, dar referencia, dar conocimiento, dar posición al que te va a ayudar. En este caso, nosotros tenemos pues una infinidad de orichas que pertenecen al panteón Yoruba, que cada uno tiene una función específica en la vida. No todos son omnipotentes, solo Dios, pero cada quien tiene una función que a lo mejor su función es el trabajo, a lo mejor su función es la justicia, a lo mejor su función es el amor, a lo mejor su función es el sentirse querido, a lo mejor su función es en cierto momento ir a pelear una batalla por ti, infinidad de cosas, pero también tienen su lado energético, que es la naturaleza viva. Porque cada oricha de nosotros representa una parte de la naturaleza, que eso realmente es su poder energético de ellos. ¿Me explico? Está en la misma, en el mismo planeta Tierra. Yemaya representa el mar, Ochun representa el río, Orichaoko representa la tierra, Chango representa el trueno, Agayu representa el volcán, Oya representa el viento. ¿Me explico? Entonces, realmente su fuerza parte de la naturaleza, ¿me explico? Pero como tú dices, de lo que tenemos. Exacto. Entonces ahí viene la parte donde tú recurres a Orumila, en mi caso, para que él te dé una orientación, en un consejo, pero también te diga quién te va a ayudar. Y en unos casos va a ser él, en otros casos va a ser Changó, en otros casos va a ser Orumila, en otros casos va a ser el Eguá. Depende de la situación que estés requiriendo, vas a utilizar a esa deidad. Te lo voy a decir como yo lo entiendo. En esta vida no todos somos buenos para todo.
Sí. Y el día que entiendes que necesitas ayuda de alguien más para crecer, es cuando te empiezas a juntar con gente que va aportando algo más a tu vida. ¿Qué pasa con los oriches? Lo mismo. Que tú puedes tener mucha afinidad con alguien y decir, él es mi oriche, yo quiero estar siempre con él y tú vas a decir, sí, carnal, pero el que te va a ayudar hoy es ella. Así que ve a ella, te va a decir qué hacer. Te voy a decir algo bien tonto, a lo mejor. Como los Pokémones. Sí, claro. El Pokémon que ahorita voy a ocupar es este para que ataque a tal. Exacto, mira. Este no me sirve. El nivel de poder que tiene me va a ayudar para... Ahí viene un tema. A mí se me ocurrió Ahí viene un tema esto. muy chistoso porque sí funciona así. ¿Sí? Pero también la gente le tiene miedo. Y te voy a decir por qué. Porque piensan que el tú recurrir a alguien va a ser como tú lo dijiste con el Pokémon. Yo recurro a ti para que ataques a él. Y a veces cuando llega la gente a una consulta y dice, es que me están embrujando. Que la brujería existe, muchachos, tengan cuidado. Él me está embrujando. Y hay veces que Aurora te dice, mira, tu problema no es que te vayas y te agarres a madrazos con el de enfrente, porque va a ser una guerra que no vas a poder acabar. Se va a acabar primero el dinero porque le van a estar pagando a alguien más o van a estar usando materiales o algo que lo que van a solucionar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que la solución es ni eches madrazos. Quítate lo que estás cargando para que puedas evolucionar. Órale. ¿Qué pasa? Que también yo le digo a la gente y creo que es un criterio no escrito, pero creo que todo el mundo lo deberíamos de entender así. Yo puedo pedir, cuando estoy haciendo mis obras, que Juan de las Pitayas se muera y que cualquier cosa que se me ocurra en ese momento, ¿me explico? ¿Por qué? Porque te están ofreciendo un servicio donde te dicen, tú pide. Y uno dice, pues de aquí soy. Deja viento el paquete completo, como dice Bad Bunny, la combi completa. ¿Y qué pasa? Que ahí viene la vertiente donde dices, ¿con quién estoy tratando? Yo les digo y vulgarmente les digo, miren muchachos, a veces mi voluntad no va a ser la de ellos. Porque entre lo que yo quiero y lo que es mejor para mí, a veces hay un vórtice muy grande y las decisiones van a cambiar. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que entender que no estamos tratando con cualquier pendejo. Estás tratando con ¿Una deidad? una deidad. Y ella tiene su propio criterio y su criterio está basado en qué es mejor para mí. Sí. Porque su finalidad realmente, como les decía, es ser una herramienta de vida que haga mejor persona, que me haga mejor y que quite obstáculos de mi vida. Entonces, si hay alguien que me está afectando y la solución para eso es alejarlo, lo va a alejar. Si hay alguien que me está afectando y es alguien que nunca se va a ir de mi vida, lo único que va a hacer es proteger. Si hay alguien que me está afectando y que por más que le movamos no va a entender, le va a dar un coscorrón. ¿Me explico? Sí, pero sí. la decisión no la toma uno, sino la decisión la toma realmente el oriche. Yo pongo la intención, pongo el sesgo de hacer el trabajo correcto para esa intención, pero de ahí a que lo que pase tiene muchos vertientes. Me explico, hay gente que ve esto de los trabajos y ahorita en TikTok se ha hecho muy, muy viral esta situación de que es de receta para el dinero y pone ese, receta y le digo, no es malo, son recetas muy buenas. El problema es, ¿has entendido por qué no tienes dinero? ¿Me explico? Porque esa receta puede ser muy buena para la abundancia. Pero si tu problema no es la abundancia, sino las malas decisiones que tomas con tu dinero, por más dinero que te llegue nunca vas a tener. ¿Me explico? Sí. Ahora, tú haces ese trabajo para la abundancia, pero resulta que tú estás cargando a alguien que te selló los caminos y te hizo algo. Pues es un trabajo que va a topar pared y que no va a tener su efecto. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros a veces dice la gente, ¿por qué ustedes a veces pueden solucionar las cosas? Le digo, porque nos dicen para dónde caminar. Y esa realmente es la guía y el contacto realmente es la cosa que tiene extra este culto y que tiene de maravilloso, que cuando la gente lo entiende dices, wow, puedo platicar con alguien de, a lo mejor no de viva voz, pero sí, y hay momentos donde hasta de viva voz se puede platicar con un oricha. Y no es el oricha tal cual, sino es la irradiación de la energía del oricha en ese momento, ¿me explico? Y él me puede decir por dónde hacerlo. Entonces tú dices, el margen de error se reduce muchísimo y el margen de acción aumenta mucho más. Pero también, ¿qué pasa? Que viene la contraparte, que es decir, no todo en esta vida es energía, no toda en esta vida se compone de situaciones donde yo proyecto o mueva la energía a mi favor, sino también se compone de acciones. Y nosotros siempre hemos
la gente que me ha enseñado siempre ha partido de la creencia de decir que el solucionar parte de un 50-50. 50 va a ser el trabajo que yo puedo hacer para solucionar Y el tus cosas. 50 que vaya a ser El yo. otro 50 parte de que tú hagas caso al consejo que se te dio. Sí. Y que soluciones los temas que tengas que solucionar primero para no caer en el tabú o en la situación que te llevó a estar en ese momento. Segunda, para que si ya estás en ese momento, aprendas cómo salir. Y la tercera es para que aprendas a conducir tu vida de la manera en que esos problemas no vuelvan a llegar hacia ella. Ujú. ¿Me explico? Sí. Pueden serle infinidad de problemas. Puede ser un problema de relaciones personales. De que me pasa mucho y yo siempre le digo a la gente esto. La gente se acerca y me dice, es que siempre tengo malas relaciones. Le digo, es que no tienes malas relaciones. Es que tienes malas elecciones. Ujú. Y tú eres como Televisa. Le digo, eres la misma novela, nomás con diferentes personajes. Ándale. Vives la misma historia. Y el problema es que si tú no cambias tu historia, pues no nos podemos quejar de lo que estamos viviendo. Seguimos buscando lo Entonces, mismo, ¿qué lo mismo. pasa? Que cuando sigues los consejos te dices, ay, momento, ya me habían avisado de esto, pum, foco rojo. Ujú. Esto no es lo que yo estoy buscando. Sí. Ok, tomo una decisión diferente. O fíjate que en el momento de donde estoy viviendo me acordé de esto que me dijeron, híjole, creo que lo tengo que cambiar al momento a veces tomar la decisión. Entonces son muchas cosas que conllevan. ¿Me explico? Esta religión oculto, pues te podría hablar mil infinidades de cosas que puede llegar a tomar, pero yo creo que las principales son tu persona, los tratos personales, los tratos de relaciones intrapersonales, habla de la salud, habla de temas tabús de comida que uno no puede llegar a ingerir porque a lo mejor te caen mal en un momento o algo. Habla de colores que uno puede usar. Eso de ¿no? la comida es muy importante, ¿no? Porque Claro. digo, más nosotros como mexicanos que nos encanta más lo que nos da, lo que es rico, ¿no? Lo que es nutritivo. Ujú. Tenemos siempre ese problemita y luego si llegan y te dicen, oye, tú estás teniendo un problema porque Ujú. comes esto y esto y esto. Pero si te lo quitan es como que, me estás quitando lo que me hace comer rico. Pero si no no dejas de comer, te vas a quedar en ese problema estancado, ¿no? Y mira, vamos a un tema más simple. A lo mejor eso es complejo. Porque sí pasa, hay comidas, hay cosas que te traen atraso, porque su energía no comparte a lo mejor con la tuya. No es que sea malo, sino que en el canal o en el momento donde está. Individualmente. Sí, no esto es para ti. individual. Ujú. Esto siempre va a ser, yo les digo que es una religión y un culto muy individualista. Ujú. El día que tú te sientas a consulta te van a hablar de ti. Ujú. Y si lo que hables contigo tienes que corregir a los demás, va a ser para que estés mejor tú, no para los demás. Ah, ¿Me órale. explico? Sí. Ok. Pero ¿qué pasa con la comida? Te voy a explicar que nos pasa mucho. Las emociones, y lo dicen los psicólogos. Las emociones siempre impactan en el estómago. El estómago siempre va a ser el reflejo de las emociones. Ujú. Pero ¿qué pasa? Tienes estrés. Tienes sentimientos que te comes, porque los sentimientos se comen. Y no los digieres. Y le estás parando una chinga con irritantes, Ujú. con esto. Entonces de repente te dicen, viejo, hoy no puedo comer irritantes. Y te dicen, sí, por eso estoy malo del estómago. Sí, por todo lo que te comes de tus sentimientos, de tus emociones. Entonces, tu cuerpo es un reflejo de ti completo. Entonces, si a lo mejor tú lo estás viendo como tú dices, la comida por la parte energética, a veces sí es, a veces no es. A veces simplemente es ayudarle al cuerpo que recupere su estado físico mayor. Pero también no solo es ayudarle por la parte energética, también el físico se daña, ¿me explico? Sí. Entonces hay que ayudarle con ese tema. ¿Qué te hablan de las enfermedades? A veces te dicen que puede ser a lo que seas propenso, órganos que hay que cuidar mucho. ¿Por qué? Porque también ¿Por como genética? la naturaleza humana, pues o puede ser por genética o puede ser por un mal uso que le dimos al cuerpo, que Sí. abusamos de algo o algo que no esté funcionando bien en nuestro cuerpo, te dan una alerta de aguas por aquí. A lo mejor hay gente que ya llega con el padecimiento y se le da la recomendación de, mira, me está hablando de esto. No sé, situaciones de, mira, el primer signo, nosotros sacamos 3 signos. El primer signo me habla mucho de tu adormecimiento de manos y esto. El segundo signo me habla mucho de la presión arterial. El tercer signo me habla mucho del estrés y todo esto. Cuida tu presión. Algo no está funcionando en tu cuerpo que las 3 veces me lo está diciendo y los 3 reflejos los estás viendo tú. Entonces algo en tu sistema no está funcionando que tiene que ver con tu presión arterial. ¿Me explico? Y ahí es donde también es difícil, pero se vuelve entretenido porque te vas llenando de conocimiento que a lo mejor tú creías que no tenías, pero te digo, es tan vasto lo que llega a tocar este sistema que se llama IFA, que algún día tú tienes que aprender algo de medicina.
Y no por curar, sino porque tienes que explicar a la gente qué está pasando con ellos. Claro. ¿Me explico? Entonces a lo mejor no soy un doctor porque nunca lo voy a hacer y me falta mucho conocimiento. Pero sí puedo tratar de entender un poquito cómo funciona el cuerpo para saber que el adormecimiento de manos tiene que ver mucho con la presión arterial. ¿Me explico? Entonces tratas tú y eso te lleva a tener una interpretación mucho más amplia de lo que le estás hablando a la gente. ¿Me explico? Órale. Entonces, como te hablaba ahorita de la psicología, eso lo aprendí de mi hermana, que me empezó a hablar de un psicólogo y me dijo, fíjate que ella me dijo que el reflejo de las emociones vacías, y ahí le dije, no manches, qué chistoso. Entonces ya entendí que funciona así, y eso te va haciendo que vayas nutriendo como que cada día tu conocimiento. Pero te hablo de que a veces nosotros vemos la magia como un sistema tan increíble y tan fantástico que nos han enseñado que, le digo, mi ejemplo más grande es el fabuloso mundo de Disney. Sale el maguito. Y tú dices, wow, la magia es de colores. Y le digo a la gente, mira, la magia es tan banal que te pasa a diario que tú la ves y piensas que es normal. ¿Me explico? El ejemplo más claro que les pongo es, tú puedes llegar con un problema legal, de tener 20 años. Nadie te soluciona. Vas, te consultan, te dices cómo trate las cosas y ya se va. Y tú dices, ya, y se va, ¿qué pasa? Salgo de ahí, no pasó nada. Lo vi muy normal todo. Pero saliendo del Epo, pues tengo una fiesta. Un cumpleaños de un amigo, voy a ir. Y entre copas empiezo a platicar. Oye, ¿que tú cómo te llamas? No, pues me llamo tal. ¿Y qué te dedicas? No, pues fíjate que yo soy abogado. Ah, fíjate que justamente traigo un caso que puede solucionar y él te dice, yo sé bien fácil cómo lo solucionas. Y de repente te encuentras soluciones en la vida que dices, ¿qué crees? Que conocí a un güey y me va a ayudar. Y la gente te platica y tú dices, ¿te acuerdas que hiciste vos? Y la gente le dice, ¡ay! ¿Es en serio? Y tú, pues sí. Explícame, dentro de la teoría de acción-reacción, ¿qué acción fue la única que hiciste diferente en todos esos 20 años que tuvo una reacción diferente? Dice la física, mismas acciones, mismos resultados. Diferentes acciones, diferentes resultados. Sí. ¿Qué acción hiciste diferente que te llevó a un resultado diferente? Y la gente se queda de, ay, güey. Y le digo, es que no quieras ver algo que no va a pasar. No quieras ver magia que, pues, no existe. Sí, la magia la creamos nosotros. Porque realmente la magia y el uso de la energía es mover toda esa energía hacia nuestro favor. Porque si tú te preguntas qué es el universo y qué es todo es energía. Entonces, si todo es energía y nunca he visto que algo saque chispas, quiere decir que no existe eso que saque chispas, ¿me explico? Quiere decir que la energía se va a mover sola, pero no la voy a ver. Y la gente que la ve, mis respetos. Mis respetos, es otro tema. Pero es a lo que voy, ¿me explico? O sea, es algo muy complejo de hablar a lo mejor en un pocos temas, pero es algo en muy poquito tiempo que tenemos. No, y es algo que trato yo como de explicarles desde mi perspectiva, pero que también de una manera que puedan entender, porque también podríamos ser muy teóricos y hablar muy técnicos, de nombres y de esto, y dices, híjole, por ejemplo, mi papá, pues tiene un ratito que me escucha y todo esto, y a veces me dice, híjole, con los puros nombres ya me hice bolas. Entonces, espero que haya sido algo que todo el mundo haya podido digerir y que entre el conocimiento como tal. ¿Por qué trato de explicarles de esta manera? Porque trato de que entiendan que esto no es de miedo. Esto es de respeto, pero el respeto no significa que pueda no acercarme a ello. ¿Me explico? Nosotros dentro de lo que hacemos y parte de lo que es mi trabajo es dar un servicio. ¿Y para quién es? Para el que se acerque. Dice un dicho de Orula que dice, Orula está para el que pida ayuda. Pero también hay otro dicho, dice que llega quien tiene que llegar. ¿Me explico? Entonces también las circunstancias de la vida te van llevando a ese tema. O sea, claro, hay gente que llega conmigo y me dice, pues, yo ya perdí la mala costumbre de preguntar de dónde vienen y esto. ¿Por qué? Porque a mí me provocaba un sesgo. Y a veces la gente me contaba sus problemas y yo dentro de lo que me hablaba Orula quería encontrar su problema, cuando a lo mejor ni existía. ¿Me explico? O sea, había gente que me decía, es que no encuentro pareja, me han de tener embrujado. Y yo buscaba la brujería y decía, mira, te voy a decir lo que me dice, lo único que es que, güey,
eres bien cabrón con las viejas, güey. Por eso no tienes ninguna, porque todas te huyen. Y perdón que te lo diga, no encontré la brujería. Pues sí. Pero en eso yo ya perdí el tiempo buscando algo que a lo mejor no era. Entonces, pues yo realmente recibo a la persona que sea y tenga la disposición de irse a sentar y escucharme, ¿me explico? Y eso también parte del sistema que te digo y del dicho donde te dicen, llega quien tiene que llegar, o sea, el contacto lo vas a tener con la persona que tienes que llegar y todo eso, o sea, las circunstancias se van a dar para que tú estés en el lugar correcto y en el momento preciso para poder resolver. Ujú. Que es muy diferente a pertenecer al culto y hacerlo por tradición o hacerlo porque por decisión. Hay gente que lo hace, por ejemplo, nuestro sistema tiene una situación de un astral de 21 días. Donde te dicen, si ya te consulté, 21 días tienen que pasar para que te puedas volver a consultar. Órale. Entonces, hay gente que lo hace cada mes. ¿Para qué? Para llevar una guía de vida. O sea, para saber cómo viene su mes, qué situaciones hay que hacer, si hay que guardar ¿Como dinero, si hay los que horóscopos? gastar. Mira, los horóscopos tienen su parte de, pero es muy diferente porque esto está hablando de ti. El horóscopo te habla de En una general. manera En general, general. los Y- astros se alinearon y y, en- te va a afectar en esto. Y Pero mira, acá y en general, en general, contigo. es un tema que a lo mejor desconozco. Yo te hablo de lo que veo Ujú. y de lo que la mayoría de la gente creo que podemos saber de los horóscopos, porque también entiendo y hay una parte donde ellos son muy personal, o sea, te pueden hacer algo más personal, ¿me explico? Pero eso, la verdad, no quiero entrar en tema porque ni lo conozco, pero lo escucha. Pero esto es algo donde todo va a hablar de ti, ¿me explico? ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos 256 Oduns de Ifa. ¿Qué son los Oduns de Ifa? Les llaman signos. Y son signos que marcan una guía, que te marcan un ejemplo, te hablan de alguna situación. Nosotros en consulta sacamos 3. Ujú. Entonces son probabilidades muy difíciles que puedas Ujú. saber qué Odun de Ifa va a sacar una persona, porque es 1 de 256 el primer signo. Y el segundo es 2 de 256. 3 de 256 y es una combinación de 3 cosas que no tienen la asertividad. ¿Qué pasa? Que ahí es donde surge la verdadera belleza, que los 3 te hablan de una misma persona. Cuando la probabilidad podía decir, ay, me pasó con un amigo, un día yo lo llevé, todavía no consultaba y lo llevé. Me dijo, oye, ¿me puedes llevar? Sí. Él trabaja en Banamex, llegó de corbata, sellito de Banamex, pantaloncito, ya sabes, Godín. Ujú. Godín. Y le sale el signo y le habla un oriche que se llama Orichauco. Él representa el campo cultivo, todo eso. Ujú. Y yo de espectador dije, a ver, vamos a ver por dónde viene. Y me dice, fíjate que no te había platicado, pero me voy a meter a la siembra. Y es cuando le digo, mira, que si buscas la probabilidad de ese signo, creo que cuando estaba en esos tiempos, le digo, en mi vida lo había visto. Y de repente llegas tú vestido de Banamex y te hablan del campo y tú dices, no, Nada que meter al ver. campo. Ajá. Y es cuando tú dices, a ver, espérame, si hablamos de probabilidades, esto no cuadra. Ujú. Y es cuando realmente le das un valor a lo que te están hablando, ¿me explico? El día que tú entiendes que el señor que está sentado enfrente de ti, que te puede conocer o no, sabe más de ti de lo que tú sabes, dices, ay, güey, dame Sí. chance. Que también tiene su parte triste. ¿Por ¿Por qué? qué triste? Porque yo siempre le digo, o sea, la gente te va a hablar lo que quiera, pero tú ahí sentado conoces más al que te está hablando de sus cosas que lo que tú... Y no porque tú desnudes a la persona ahí, sino porque Orula te dice Es las lo que cosas. sale. Y él, La te neta. puede decir, mira, tengo una bronca, me echaron el pedo de que me robé algo. Y tú lo ves y dices, carnal, es ratero. O sea, ¿sí me explico? Sí. Y tú puedes decir, bueno, ¿qué pasa? Que a veces también cambia tu expectativa que a lo mejor tenías de una persona, ¿me explico? O sea, a lo mejor nosotros Sí. tenemos una expectativa de ciertas cosas de una persona y a lo mejor conocemos lo que nos ha platicado. Ujú. Pero cuando pues te adentras de más, dices, híjole, estas cosas ni las había pensado, ¿me explico? O sea, y te hablo de que cuando habla cosas buenas como habla cosas malas, a veces te sorprende mucha gente que dices, wow, no sabía que tú eras todo esto. Ujú. Pero también hay gente que tú dices, wow, yo te idolatraba y no sabía que eras a lo mejor una mierda de persona por cómo tratas a las mujeres. Algo que ni siquiera conozco a tus mujeres, pero por lo que Ahí vi te ya sale. me desilusionó. Ahí es lo triste. Pues Que sí, tú te das cuenta. pero de- también te hace partir de un punto donde dices, tampoco yo soy quien para juzgar. Claro. ¿Me explico? Porque también entiendes que las circunstancias de la vida van a ser muy diferentes para todos y a lo mejor tienen una razón de ser. No quiere decir que sea una justificación.
Me explico, pero va a partir a lo mejor Pero de un tiene un principio de origen. algo. Ajá. Mira, en esta situación a veces te hablan de cosas que vienen de vidas pasadas. Entonces tú dices, Transgeneracional. mira, son herencias que a veces uno no sabe que las carga y dices, ¿por qué soy así? Pues ni yo lo entiendo. Ujú. ¿Me explico? Sí, sí, Ni sí. yo entiendo por qué es así. Entonces también cuando tú ves eso, tú dices, híjole, ¿con qué cara te voy a juzgar de algo que ni siquiera tú sabes el origen? Ujú, claro. Pero cuando la gente lo entiende y trabaja para hacerlo, ves los cambios tan grandes que puede llegar a tener uno Qué padre. en su sistema, porque también eso es algo que tú dices, híjole, algo que ni siquiera conocía, que ni siquiera sabía que me afectaba tanto, puede impactar tanto en lo que puedo llegar a transformarme. Y es cuando viene el dicho y te lo voy a decir, llega quien tiene que llegar y en su momento. Eso Entonces de repente es gente que no entiende por qué las cosas se dan y de repente, pum, llegó su momento, solucionaron y dijeron, wow, viene el crecimiento de vida que necesitaba a veces para hacer lo que necesito en esos momentos, ¿me explico? Porque es como la suerte, dice la gente siempre, es que no tengo suerte y a veces no es que no tengas suerte, no tienes cabeza para que la suerte esté en tu vida, ¿me explico? Pero Es a veces como- tenemos suerte y como tú decías hace rato, o sea, ahí está, pero no la queremos ver. Exacto, exacto. Mira, hay veces que yo me acuerdo mucho de una vivencia que no fue mía, sino yo estaba igual de espectador. Y un abogado, 3 maestrías, muy preparado, este, pero no daba una, o sea, batallando por la ANA y situaciones que tú dices, a mí no me da comprensión que estés tan preparado, pero seas tan malo en tu chamba que ni siquiera te contraten. Y de repente en la consulta le hablan del sistema donde le dicen, oye, pues fíjate que tú deberías de ser comerciante. Y él dice, no, yo soy abogado. Y el día que lo entendió se dedica a vender cursos. Oh. Y yo no soy una persona que tenga llegada, sino un día que pregunté, oye, ¿qué pasa con este señor? Fíjate que se metió a vender cursos diplomados y él capacita gente y le va muy bien. Le va mucho No mejor era que cambiar lo- su conocimiento, no era cambiar su entorno, carrera. su carrera, era cambiar la manera en donde él iba a De poder hacerlo. prosperar, claro. Ujú. Y es porque como dice, El ego. ¿Qué pues no dices? es el O ego. sea, pero bueno, yo lo veo así como que, no, pues yo tengo una licenciatura, ¿cómo quieres que me baje yo a vender, no sé, Ándale. jitomate? Mira, Porque de esa manera a no veces es el lo ego, vemos. es la perspectiva de vida que tienes, me explico, Ujú. y que nosotros nos creamos paradigmas o situaciones o creamos una expectativa, pues sí, como tal, de qué quiero ser de grande y cómo me veo y el entorno va haciendo que yo vaya tomando decisiones que a lo mejor no son mías y no me voy empapando, me dejo llevar con la corriente, muchas situaciones que van haciendo Y que hasta se te dejas transformen. llevar con la gente que te rodea, Claro. porque influye la opinión de ellos en tu perspectiva, ¿no? ¿Cómo me voy a Sí. bajar a hacer eso? Ay, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a Con decir carrera esto? y haciendo Como tú esto. dices, la perspectiva de lo que te ha rodeado. Y es Y que, este paradigma es muy difícil de romper. claro, y es que el entender que vivimos, somos seres sociales, también te hace entender que vivir en sociedad no se trata de ser el que cae mal, pero tampoco se trata de ser el amigo de todos, ni... ¿Sí me explico? Ujú. Y todo eso lo toca Ifá, ¿me explico? Ujú. O sea, Ifá te dice, mira, yo tengo una historia que yo es la manera en que encontré más fácil de que la gente me entienda, ¿me explico? Y a lo mejor lo hago por lo que yo estoy viviendo. Dicen que a veces cuando uno habla de uno es por el ego, pero yo les digo, no es por el ego, es porque es lo que yo conozco. A lo mejor te Ujú. podría hablar de otras personas, pero no las conozco. Ujú. Entonces yo les digo, mira, es como cuando tienes tu amigo de parranda, Ujú. bien bueno para la parranda, el con el que mejor te la pasas, pedotas, chingada. Y un día haces tu proyecto de pedas, como todo el mundo lo hemos llegado a tener, Ujú. y se hace. Y tú pones todo tu empeño, pones tu dinero, pones tu tiempo, tu esfuerzo y lo haces, ¿no? Pasa la primera semana y el jueves no trabaja. Y tú dices, a lo mejor algo pasó. ¿Todo bien? Sí, todo bien, carnal. Llega el viernes y luego se marca. Y te dice, ¿qué crees, güey? Crudota, güey. Pedota ayer, crudota. El sábado sabes que ni me esperes, güey. Me voy a ir a un bañar. Vas a una alberca, lo que quieras. Ujú. El primer sentimiento que todo el mundo tendríamos es que ojete ese güey. Mm. Pero cuando yo lo entendí, dije, ¿qué pendejo eres tú? Y la gente me dice, ¿por qué? Le dije, porque, carnal, tú quisiste ubicar en un lugar profesional a un borracho. Ujú. Y no es malo que tu amigo sea un borracho. Lo malo es que tú lo quisiste meter a un lugar donde no pertenece. Mm. ¿Me explico?
Entonces, ¿qué pasa? Que a veces en las relaciones sociales nosotros tenemos la mala costumbre de estereotipar, de crear expectativas de las personas. Entonces, cuando la expectativa es alta Sí, y lo que él hace es esto, lo único que hace es la caída y esto se llama decepción. Entonces, cuando tú entiendes que tú puedes ubicar a las personas en su ambiente y que si el que tiene los proyectos hubiera ubicado a su amigo de fiestas como amigo de fiestas, nunca hubiera tenido ese problema, porque siempre hubiera tenido un muy, muy buen amigo para echar peda, para echar fiesta, pero también pudo haber ido al otro lado y encontrar un muy buen amigo para hacer un proyecto. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando entiendes eso aprendes a vivir en sociedad y aprendes a entender que todo el mundo tiene una función en este mundo, ¿me explico? Así como lo que te hablaba de los oriches, pues alguien tiene una función y un talento diferente. Entonces ahí es cuando ves que la gente que aprende a vivir en sociedad es amigo de todos y enemigo de nadie. Me explico que enemigo siempre va a haber. La envidia, dice la canción nueva que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Entonces eso es el pan de cada día, pero también no puedes, como decir, como todo el mundo me hizo daño, ya no hablo con nadie. Porque no funciona así, me explico. O sea, debe de haber siempre una balanza. Y esto, a resumidas cuentas, es lo que trata de explicar la religión, el equilibrio. Me explico, en esta vida yo creo que la única ley que rige todo se llama equilibrio. Como hay blanco hay negro, como hay día y noche, me explico, como hay vida y muerte, pero como que hay malo hay bueno, me explico. Y esa parte, cuando aprendes a vivir tu vida en equilibrio, es cuando realmente vas a entender cuál es tu función en este plano, ¿me explico? Y en este plano a lo mejor se escucha pues muy mamón, pero en esta vida, que es lo único que tienes en estos momentos, ¿me explico? ¿Y eso a qué te lleva? A aprender a disfrutar tanto buenos como malos momentos. Aprender a disfrutar momentos de crecimiento, porque sabes que a lo mejor si tú llevas tus vidas, tus cosas equilibradas, vas a obtener lo que estás buscando. Pero también te lleva a aprender que a veces son lugares, aunque tengas toda la voluntad, la fe, las ganas y todo tu cuerpo y tu mente te digan eso quiero, también te va a llevar a entender que no pertenece a un lugar donde no es, ¿me explico? Sí. Y eso te hace también tener conocimiento, pero también tener valores, ¿me explico? Y el valor principal es valorarte a ti como persona. Y eso yo creo que es lo principal que te enseña esta religión, entender quién eres, qué eres y para qué estás. Qué chido. ¿Me explico? Wow. Entonces, pues cuando yo entendí todo eso, mi expectativa de lo que decían, ay, los narcos satánicos y los santeros, yo decía, güey, pues no sé quién habrá sido él, pero creo que no estamos en el mismo canal, ¿me explico? Y como todo, yo creo que para ustedes y para los que nos estén oyendo, es una ley de vida que siempre hay que tener. No porque yo sea un religioso, quiere decir que yo dicte o yo tenga la verdad absoluta de lo que es la religión. ¿Por qué? Porque debemos de entender una diferencia entre religiosos y religiones. La religión puede tener un principio, pero el religioso puede tener a lo mejor una ambición diferente o un sesgo por sus conocimientos y vivencias muy diferentes. Entonces, pues creo que ahí es donde partimos de que no hay religiones malas, sino a veces hay malos religiosos. ¿Me explico? Y a veces todo el mundo juzgamos por la expectativa de tener una mala experiencia con un religioso y tachamos de mala la religión, cuando no debería ser ese el caso, ¿me explico? Entonces, pues partiendo de ese punto, pues a veces entiendes por qué hay mucha gente que ha tenido muy malas experiencias en otras religiones, incluyendo la que yo tengo, que terminan tachando al culto, a la religión, pues de malo, ¿me explico? Cuando tú lo ves y a veces por eso la gente tiene sus choques o sus encontronazos de ideologías, porque trata uno de convencer de, güey, no es tan malo como te pasó a ti, pero el otro te dice, no, sí es bien malo porque a mí me pasó. Entonces, híjole, también por eso les digo que son clubes sociales, porque uno no debe estar donde no pertenece, ¿me explico? Exactamente. Porque ahí es donde parten las cosas. Si no por una mala experiencia vas a culpar a los demás. Si a mí me preguntas si me pasó, claro que me pasó, pero yo algo que les puedo decir a la gente es que de ser estafado, conocí algo de lo que hoy vivo. Entonces, no condeno ni juzgo al que me estafó, sino le digo muchas gracias porque me enseñaste un mundo que a lo mejor malo, pero de la manera en que yo lo entendí fue más de lo que a lo mejor tú me pudiste haber cobrado o quitado, ¿me explico? Entonces también esas partes son buenas. ¿Has tenido alguna experiencia, cómo se puede decir, paranormal? Ahí viene rara. A ver, mira, primero porque tú mencionas, bueno, yo he escuchado dentro de la religión con todo esto que nos explicaste, que nos das un aspecto más amplio de lo que es, lo que dices tú es o ser religioso o la religión y cómo en realidad pues es para mejorar tu vida.
Claro. Todas las religiones te acercan, bueno, muchos dicen la religión te acerca a Dios, pero Dios a qué te acerca, a ser una buena persona, que al final es lo que uno anhela o es lo que las religiones de alguna manera entendemos que es lo que quieren hacer. Ahora, una parte de la religión y la otra parte es lo que tú quieras hacer. Ah, claro. O lo que tú estés dispuesto a hacer por mejorar tu vida, pero muchos queremos mejorarla en muchos aspectos, menos en lo espiritual a veces, ¿no? Entonces, esa es otra cosa. Pero a lo que tú vas, Veré, yo he escuchado que por ejemplo, en esta religión se maneja mucho no mucho, sino que oigo hablar mucho de mi muerto, de los muertos. Ah, ¿no? hay un principio que a la Que gente ahí- le da el tabú que esto es una Eso. religión esotérica. Exacto. Esto es esotérico. Ujú. ¿Me explico? O sea, no podemos negar también, como dice el dicho, la cruz de tu parroquia. Ujú. Nosotros partimos de muchos principios esotéricos y sí tienes razón, a donde tú vas y dices, Ujú. ustedes ven muchas de esas cosas, pues... O sea, de esas cosas es y vamos, para ti a lo mejor es algo normal, ¿no? Pues es como todo, dice el dicho del lado malo, mata un perro y te volverás mataperros. Entonces, Pero bueno, vamos, muy aparte de eso, ¿a ti te ha pasado algo o has vivido alguna experiencia que te haya, puesto en, esto sí me da miedo? No sé, a lo mejor tú ya ni tienes miedo en ese aspecto, pero... justamente platicamos esto antes de empezar, les Ujú. digo, el hecho de entender que lo paranormal es tan normal, da más miedo. ¿Me explico? El hecho de saber que... Por ejemplo, que No. sería un hecho que muchos consideramos, eso no pasa, pero en realidad está en el ambiente a lo mejor, Mira, ¿no? te voy a hablar y son verdades absolutas para mí, Ujú. pero no quiere decir que para todos. Ajá. Estamos hablando de creencias Claro. y estamos hablando de fe y la fe es creer en algo que no veamos. Ujú. ¿Me explico? Sí. ¿Qué dice? Y yo lo he sentido físicamente, pero también lo he sentido espiritualmente, que es, en este mundo nadie está solo. ¿Me explico? Y creo que todo el mundo vamos a entender en qué sentido lo estamos hablando. Ujú. ¿Me Sí. explico? Todo el mundo a veces se pregunta, híjole, en mi casa espantan, en la tuya también, cabrón, más que no te has dado cuenta. Sí. Es que en mi casa hay un espíritu, ¿no? Pues si tuvieras unos lentes para ver todo lo que estás cargando tú atrás y con el ejército que andas, a lo Fíjate, mejor te sorprendería. Precisamente hace rato, bueno, hace rato estaba viendo uno de esos videos que me salen en Facebook y me estaba acordando de la película, no sé si te acuerdas, tú la viste, ¿Cuál? más chavillo, una película que se llama 13 fantasmas. Sí, Sí. medio la recuerdo, sí. Esa película tenía una peculiaridad Ujú. que era que solamente podías ver a los fantasmas con unos ciertos lentes que se Ajá. ponían. Que Sí. si no era como un Si tú terror. tú te los quitabas Sí. y no veías nada, pero te ponías Ajá. los lentes y veías que estaba el fantasma enfrente. Sí, era la de ti. de una ¿Qué era? máscara de clavos. Exacto, Sí. que era un fantasma diferente y estaba Ajá. en la casa en realidad donde se van a vivir estas personas, esta familia era un aparato para que estaba hecho por el Sí, diablo claro. y cosas así. Esa película es de mis favoritas de ese tipo. Y ahorita que lo mencionas, sí es cierto, ¿qué pasaría si tuviéramos unos lentes así? ¿Qué veríamos? Digo, yo veo que en tu caso hay ciertas personas que tienen ciertos dones donde ellos sí O pueden ver, sensibilidad, ¿no? tienen También. esa sensibilidad de ver que, pues es que ahí va una Mira. persona, pero no te espantan ni te inmutas, dices, es parte de mi realidad, Ujú. que es lo que tú dices, lo que vemos paranormal, los que no vemos o percibimos ese tipo de cosas, para otro tipo de personas, no sé si tenga que ver, y eso me lo puedes explicar, o nos puedes explicar, si tiene que ver con la religión, cuando tú estás a esa religión, a este tipo de religiones, se te activa esos dones, o las deidades te dan ese poder, digamos, de que puedas percibir para poder hacer tus trabajos, pero ya como los tienes, ya es algo normal ver ese tipo de presencias, o qué puedes decir, ¿es Mira. algo así? Te voy a hacer dos preguntas. A mí, a ella, mejor. A los dos. O en general, cuando ustedes ven, y lo hemos visto en videos y a mucha Ajá. gente le ha pasado, cuando vemos que un niño ve algo Ujú. y te cuenta algo y te dice, papá, es que vi un niño, o vio a alguien que estaba por allá, o vi cualquier cosa, o se queda atento a algún lugar, y ¿qué pasó? Nada, es que como que vi un señor, o Ujú. te dice, no, tenía un amigo, muchos niños les pasa, tenía un amigo. Un amigo imaginario. Correcto. Cualquiera de esos casos, orientado hacia lo que tú me preguntas, Ujú. ¿qué hizo ese niño para ver eso? Nada, yo creo. Exacto. Y ese es el punto al que quiero llegar.
El tener esos lentes Ujú. es como lo dice la religión católica, es tener un don. Y es gente muy especial y yo creo que es gente que vive una vida muy diferente porque su realidad no es igual a la de nosotros. Como la de Sexto Sentido. Sí, claro. Ujú. Sexto Sentido es el mejor ejemplo que puedes ver de alguien que es espiritista. Ujú. Exacto. Pero la gente cuando los ve canalizados y como dicen Te da las miedo, mujeres ¿no? empoderados, ay, dame un consejo, ay, acércate o qué ves. Sí, cabrón. Pero imagínate ese niño que todos los días veía un muerto y veía algo y te decía a ti que no ves, es que ahí hay alguien y tú decías, no. Y entonces su mente pues Empieza a bloquear. no a bloquear, empieza a tener un trabajo muy cabrón de decir, lo que veo es real, lo que no veo es real. Ujú. Y empieza un trabajo donde tú dices, Un incluso la conflicto ahí gente de- puede entrar ante tanto conflicto que puede llegar a bloquear ese don. Y el simple Sí. hecho de, también Ujú. como todo en la vida, todo el mundo tenemos cualidades. Ujú. Tú puedes ser muy buen dibujante, tú puedes ser muy buena cocinera, yo a lo mejor pude haber sido muy buen atleta. Si dejamos de practicar esos 5 años, el día de Güey. mañana el talento se va a perder. Sí. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Porque dice el dicho, a veces la constancia vence al talento, que en este caso no aplica, sino simplemente lo que quiero llegar es el momento de la práctica. Que esas personas entiendan su realidad y se las hagas ver de una manera donde te diga, estoy viendo algo y le digas, sí, sí estás viendo algo, y si es real lo que tú ves, hace que ellos empiezan a tomar una seguridad. Porque imagínate que... Pero si a uno también le da miedo. No, mijo, no viste nada. Mira, es como... Mira, es como Pero si... es eso, abrirte a esa... Mira, a te esa- voy a poner un ejemplo rudo que me llegó ahorita a la mente. Es como si tú te fueras de mojado a Estados Unidos. Eh, ¿Qué trabajo vas a tomar? Pues el Pues, que te dé, ¿no? ajá, O el sí. que haya, o sea, tampoco está uno en posición de elegir. Sí. Y te dicen, viejo, aquí usted nomás va a trabajar limpiando vidrios en los rascacielos. y- Le tengo miedo a las alturas. Y te van a decir, ¿Quieres el trabajo pues, o no? ¿quieres o no quieres? Ya es tu Ujú. problema. ¿Me explico? O sea, cuando no hay elecciones tampoco puede ponerse uno mucho a rascarle. No, pues no. Mira, lo más fácil que puede hacer ese tipo de personas, y yo se lo recomiendo, es tratar de ir entendiendo qué les está pasando. ¿Me Ujú. explico? Porque es muy difícil que alguien trate de darte una explicación o darte sentido a algo que ni tú entiendes porque no lo ves. Y yo les digo, yo les estoy hablando de estos temas y yo no lo veo. Ujú. Pero yo lo veo por medio de la literatura y por medio de lo que yo veo. Y como yo creo en lo que estoy haciendo y en lo que veo y en lo que leo y en lo que interpreto, yo sé que eso está ahí. Ujú. No, ¿Qué y además, pasa? lo Que que tú... partimos del lado de tu deber. Ujú. Ey, Pero eso se siente. sí, sí, Y sí. cuando lo sientes dices, ah, ya entendí, ya entendí el calambrito que está aquí, ya entendí esto. El escalofrío de... Ay, la Claro, espalda, mira, así. te voy a explicar, te voy a contar una historia, que es muy personal mía, Ujú. que son secretos de uno, entonces por eso obviamente los voy a tocar como muy, Sí, muchas gracias Muy por superficial. tocar. Muy superficialmente. Ajá, sí, está bien. Cuando tú haces hay una cierta ceremonia que se llama una coronación espiritual. Pero te digo que ahí es cuando entiendes que lo paranormal está normal. Porque te enteras que tú traes mucha gente contigo. Ujú. Mm. Hay gente que dice que son tus vidas pasadas. Mm. Hay gente que dice que desde el cielo te dicen, tú, cabrón, me cuidan ese güey hasta que se muera. Mm. Hay gente que dicen que son tus ángeles de la guarda. Ujú. ¿Me explico? Pero cada quien estamos cargando mucha gente. Tienen una peculiaridad que fueron gente que energéticamente representaban alguna posición de poder. ¿En qué sentido? Vienen de otras culturas, de otras tierras. Hay gente que, por ejemplo, se nos hace muy magnífico, pero a veces es muy normal. Hay gente que carga indios, que cargan vikingos, que cargan chinos, que cargan negros congos africanos. Hay gente que carga monjes, que cargan monjas, gente que carga brujos. O sea, ¿por qué? Porque su función en este momento de su vida espiritual es ayudarte a ti a tener una mejor vida en tierra para ellos poder trascender. Ujú. ¿Qué deberán? Ok. ¿Quién sabe? ¿Qué función tendrán? ¿O quién los haya mandado? Mira, hay uno que han dicho que dice temas de vivos para vivos, temas de muertos para muertos.
Usted quiere saber lo de los muertos, mueras y vaya a ver y responda sus preguntas. ¿Me sus explico? dudas, ahí las resuelves. Entonces, cuando tú haces esa ceremonia, los conoces. Ujú. ¿En serio? Sí. Órale. Y te cuentan sus vidas y quiénes son y todo eso. Entonces, uno me contó su vida. Y él se dedicaba a ser mensajero. Estoy hablando de épocas, por ahí dato cultural, los caballos son árabes. Ajá. Entonces, antes de que el mundo se empezara a mezclar unos con otros, Ujú. pues realmente, los únicos que tenían caballos eran los árabes. Y por ahí otras colonias. Y en América, pues el único medio de transporte que existía, pues era, las llamas. Ujú. No hay ningún otro animal americano que tuvieras para transportarte. Entonces, en esos tiempos, la gente mandaba mensajeros a decirle cosas de una tribu a otra. Ujú. Y uno de los que a mí están conmigo era un mensajero. Y él se dedicaba a correr, literal. Corría de un lugar a otro, para dar mensajes y llevar, todo ese tipo de situaciones. Entonces, él era tan importante porque, pues, él representaba como esa parte, como dice la película de Rápido y Furioso, la de Reto Tokio, que dice el máster, el chief, los chinos, que dice que por un clavo se perdió la guerra, Ujú. que dice que el clavo que le faltaba a la herradura del caballo, que tiró al mensajero, por el cual no llegó el mensaje, que era para decirles que ya no querían guerra, que querían paz, y por eso Ajá. los invadieron. Sí, sí, O sea, sí. es la importancia que tenía él. Entonces, cuando yo lo conozco, pues me platica todas sus situaciones, bla, bla, bla. Me dice su nombre y todo ese tipo de sistemas. Me dice, pero yo morí pues me apuñalaron en la panza. Me dice, entonces cuando yo me manifiesto en ti, Te duele duele el la estómago. panza. Ahí. Oh. Y de repente yo me quedé y dije, cuando antes de que yo hiciera esto, yo padecía de gastritis, que no era gastritis. Órale. A veces me dormía hasta sentado porque no me podía ni acostar. Me tomaba medicina y todo y no se me quitaba, sino pasaban los días. Entonces de repente te das cuenta que lo paranormal está normal, Ujú. que dices, ay cabrón, ese dolor no era un dolor, era un aviso de que Ujú. algo estaba pasando, tanto bueno o malo, sino es la manera en que él se comunicaba. Órale. Claro. Y dices, espérame. Esto ya empieza a cuadrar y empieza a tener un sentido diferente, a ver. Sí, claro. Y de repente me dice, para los que no me conocen, yo, tuve becas deportivas por el fútbol americano, tanto en la preparatoria como en la universidad. Me dedicaba a jugar fútbol americano y precisamente en una posición que se llama corredor. Entonces él me dice, gracias a, cuando yo me conecto contigo, dice, me deberías de agradecer por esas piernas porque yo te hice famoso. Te llevé a donde no estaba. Y yo dije, ¿En serio? a ver, otra vez. Y entonces descubres que ellos son tan tú. O sea, ellos forman parte de tu persona en cosas tan banales. Pero también tienen su porqué. Entonces cuando yo hacía deporte y eso, él se conecta conmigo. Qué chido. Y somos como dos sensei. personas. Estaba pensando Ajá. en eso. Exacto. Entonces es cuando tú dices, ay, güey, espérame. Entonces cuando de repente me espantan, deja de tener el sentido de miedo. Porque lo que quieres averiguar es qué está pasando. ¿Qué me quieres Ajá. avisar? Sí, sí, sí. ¡Ay! ¿Me explico? Porque Ya. ahí es cuando tú Me dices. estás contestando algo que te pregunté hace rato. Exacto. Y ahí es cuando tú dices, ¿por qué se comunican por esos tipos de medios? Y mi respuesta que yo le tengo muy fácil a la gente, le digo, porque si te aparece un cabrón No. vestido de monje, supongamos que tú tienes un monje y te dice, ven, yo no voy. Ahí nos vemos. ¿Me explico? Entonces, pues también es parte también de lo que tú dices. Hay gente que los ve y es un talento, ¿me explico? Ujú. Pero el que no los ve, pues también es porque no tiene esa conexión con ellos. Sí la tienes, pero no lo mejor para hablar. Ujú. ¿Qué pasa? Que ellos representan la intuición de las personas. Todo el mundo hemos tenido un lapso en nuestras vidas donde vas a dejar el carro, Ujú. tu cuerpo, tu mente, están conectados y dicen, ese lugar que estoy viendo ahí es mi pinche lugar. Me acomodo, me echo el reversazo y digo, a huevo, este lugar está súper chingón, estoy cerca de donde voy. Y de repente sale un güey, que eres tú mismo, y te dice, no, porque te van a abrir el carro.
Y yo lo que le pregunto a la gente, le digo, ¿está normal? Como lo que hablamos de la magia. Ajá. Siempre le pregunto, ¿de dónde crees que nace esa voz? Si tu mente, tu cuerpo, todo, buscó el lugar, se estacionó y dijo, esto es lo que yo creo que está bien, y de repente llega algo y te dice, no. Entonces dice la gente, no, pues es la intuición. No es como, por ejemplo, cuando... entonces... cuando, por ejemplo, a mí me pasa muy seguido de que voy a salir, me subo al coche, lo prendo y luego lo apago y me regreso porque algo se me olvidó. ¿Sí? Ya regreso, se me olvidó algo. Es que era esto. Algo en mi mente me dice que se te olvidó esto. Pero regresé, me vuelvo a subir y ya cuando... Ay, se me olvidó otra cosa. No sé, a mí me han dicho que... Bueno, a mí, Bere me dice, no, ya se te olvidó otra cosa, que no sé qué, bla, bla, bla. Pero a lo mejor esa intuición o esa vocecita me está evitando a lo mejor un accidente que iba a sufrir si me iba en el coche, ¿no? Que si no le hago saliste caso... 5 minutos después, algo así, ¿no? Ajá, Mira, que pasa sí. mucho en carretera de que la gente quiere ir y no se puede ir y se enteran de que en carretera hubo un accidente. O sea, muchas cosas que si tú le rascas va a haber mucho entendimiento, ¿me explico? Porque a lo mejor tú dices, me encabroné porque el carro no dio y pues ni modo. No prendió ese momento y yo tenía que irme. Y ni te enteras de que hubo un accidente y dices, ya, pues ya, chingos. O de que un cuate te iba a saltar, ¿no? Allá adelante en la esquina y como Dale. no pasaste en ese momento, pues el cuate se fue de paso y tú ya te salvas. Ese ser, digamos, esa intuición de lo que estamos hablando, te avisó y te dijo, no vayas. Bueno. Espérate. O vea, como no me vas a hacer caso de que no vayas, ve porque se te olvidaron las llaves, o se te olvidó cerrar la puerta, o se te olvidó el gas, o la plancha, y ya te regresaste. Es su manera de avisarte de que, o de decirte de que algo podía haber pasado. Bueno, eso nosotros le llamamos esto espiritualidad hablando. Ahora. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa? Que no siempre le hacemos caso. No. Sí, no. Y ya cuando tú dices choqué, o o me estacioné y me robaron, dices, chinga, ¿Por yo qué no? sabía que no tenía que hacer esto. O a veces tú Sí, no, sí tu es conciencia cierto. es tu esposa que te dice, No, no te vayas por ahí, y ahí vas y te vas, y ya cuando estás a medio del tráfico, todo el tráfico, dices, ching, ¿cómo no le hice caso? Y la otra, te lo dije. No, y va más, o sea, va más allá no es tan simple, a lo mejor como te dice un tráfico, esto es más con temas, Sí, proteccionales. más, exacto. O sea, pasa mucho en situaciones de peligro, ¿sabes qué? Como que hoy no me late que salgan los niños. Y de repente te enteras que ya en otra calle alguien andaba pedo manejando y dices, ay, qué bueno que no lo dejé salir. O sea, me explico, o sea, es una manera donde ellos Hasta de actúan, cuidarte, ¿no? O a veces veces es que su función. O a veces ni te enteras de lo que iba a pasar, simplemente tú seguiste tu vida, pero ya evitaste ese proceso, ese momento de peligro. De angustia. Ya te lo evitaron. Tristeza. Hay gente que la conoces y no te cae. La Porque vibra. a veces, no es la vibra, es que a veces tu espíritu dice, culo, no lo quiero. Y no te cae y tú dices, ¿por qué? Y de repente te enteras y dices, es que no lo quiero, ¿no? ¿Me explico? Pero ahí te va lo interesante y lo de miedo. A ver. Que es una parte también de esta religión Ay, yo pensé que ya habías explicado. No, lo del apenas miedo. vamos a empezar con lo de miedo. Que parte es parte de la religión y no. Porque ellos son un tema aparte, los espiritistas. Simplemente lo que parten en la religión es para hacer una canalización espiritual. O sea, ellos te dicen, te voy a canalizar tus espíritus para que tú puedas usarlos, sepas cómo usarlos, cómo moverlos y todo este tema. No quiere decir que todo el mundo los mueva. Simplemente, como todo, estamos hablando de una energía un poquito más superior que nosotros, pero también es ese tema. Como todo en esta vida, yo le digo a la gente, hay que entender que ellos algún día fueron humanos. Entonces hay unos que son muy cabrones, porque tienen su carácter feo, entonces... Siguen con su esencia en la que siguen siendo vivieron. humanos. O sea, si partimos del principio que te decía, somos energía, la que tú te mueres, tu energía sigue siendo la energía de Luis. Ok. Nada más no tienes cuerpo físico. Pero eso no define, o sea, tu cuerpo físico no definía tu carácter. Claro. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, si tú eras un güey berrinchudo, de muerto vas a ser berrinchudo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esas cosas, pues, a veces cuando lo entiendes, dices, ay, cabrón. ¿Qué pasa? Que hay otra manifestación muy grande también que son los familiares. Los familiares nosotros tenemos una conexión divina con los familiares. Y ellos siempre van a estar cerca de nosotros para auxiliarnos. Que el que tú crees que te ayuda es muy diferente. A veces va a venir uno que ni conociste, pero él dice, pues en esto yo le sé, lo voy a ayudar. Órale. Y a veces por eso la gente los ve por ahí en las casas rondando. Y no es que esté rondando, es que a lo mejor algo ocupa esa persona que te viene a ayudar, ¿me explico? ¿Y tú puedes ver a los de otras personas? No. Que por ejemplo, si tú, es que pasó alguien así, de un cuarto a otro, pero no era tu acompañante, Mira, era de alguien más, ¿se puede? O... Cuando yo me hago babalao, hay una situación
donde hay una cierta ceremonia donde, ¡pum!, desconectan ese cable. Entonces, pues realmente yo tengo a lo mejor percepciones, pero sí pierdes mucho la sensibilidad, ¿eh? Antes era muy de soñar y ese tipo de cosas, pero ya no. Pero, por ejemplo, yo soy una persona que cree mucho en los espiritistas y me acerco mucho a ellos hasta cierto punto a darle equilibrio a esa parte, ¿me explico? Pero ¿qué pasa? Ahí viene lo bueno. ¿Han visto las películas de terror? Sí, muchas veces. ¿Han visto una posesión? Sí. Bueno, una sesión espiritista es eso. Es que un medium le presta su cuerpo a un espíritu para que él de viva voz hable contigo. Y no todo el mundo a veces estamos preparados para ver a alguien hablando diferente. A mí sí me ha tocado ver eso. Sí me ha tocado. Y así como hay gente que tiene espíritus buenos, muy cotorros y buen ambiente y todo. Pero por ejemplo, perdón que te interrumpa, ahí en esa sesión tú estás dándole permiso y acceso al espíritu. Es que porque hay veces que hay espíritus que se meten en contra de tu voluntad, ¿no? Esa sí es una posesión. Eso es un tema. Pero las dos son no posesión, es una porque posesión. se está posesionando de tu cuerpo. Bueno, sí, en términos técnicos, digamos, técnicos sí. todos, pero a lo que voy yo ese es el tema donde la religión te ayuda. Que te enseñen y te canalicen a que tú entiendas que ese muerto que está entrando es tuyo, porque es tuyo, o sea, te pertenece. O tú le perteneces a él, como quieras verlo. Si hay una conexión, pues. ¿Sabes quiénes son los que hacen las misas? Los que te acabo de decir que andan contigo todo el día, toda la vida. Ellos son los que entran en el cuerpo de la persona y son los que trabajan con la persona. Ya. Cuando la gente no está canalizada y tiene el don, es como abrir la puerta y decirles, ¡hay fiesta! Y el que llegue primero, ¿me explico? Como la película esta de... Ay, se me fue donde se muere el tipo y quiere entrar a... Ay, no. Ghost, la sombra del amor. Esa. Así es. O sea, que dice ella... Ahorita voy a canalizar a no sé quién. Sí, a con ver. esta... Exacto. Oda May. Oda May. Entonces... Que era la medium. Era Sí, ¿no? Así como que decía... Que ella al principio lo hacía... yo me voy a meter porque ahorita está abierto el portal. Ajá, claro. Y ahora, yo siempre les digo que la manera más fácil de ver a un medium, una persona espiritista, esos güeyes son teléfonos en el desierto. Entonces, ahora ¿qué diferencia, perdón, es que me viene a la mente, qué diferencia hay de un medium a una ouija, por ejemplo? La persona. Pero, por ejemplo, el medium es tu cuerpo, es el contacto, ¿no? Claro. Y la ouija que lo utilizan para contactar a alguien, que para mí se me figura igual, es como un teléfono en el desierto, como tú lo describiste, Mira, ¿no? Que cuando te empiezas a usar ese tipo de conexiones, de cualquiera puede llegar a contestarte. Es que son muchas diferencias. Los dos son o se podrían ver como un portal de conexión. Lo único que tienen de iguales. Ok. El ser espiritista, como te decía hace rato, es ser una persona que tienes que trabajar mucho. Porque así como te da, te quita. ¿Me explico? Sí. Claro. Por el hecho de que, de lo que hablamos, hasta gente que se puede quedar loca y desquiciada por no querer darle entendimiento a razón a lo que está pasando. Pero el día que ves a alguien que canaliza, yo le digo que de manera simple, digo, es un cabrón que nunca le vas a poder ver la cara. Porque lo que él no ve, su muerto lo ve y se lo va a decir. Y entonces gente que de repente la ves y te saluda, hola, ¿cómo estás? Oye, tú tenías un papá que era así. Fíjate que me está diciendo sí. que esto ya es confiamos hoy de estas historias. Y es porque él tiene una conexión tan bonita que él se vuelve un teléfono en el desierto. Órale. Donde él no anda cargando los espíritus de todos, sino que él es el único teléfono para hablarte. Órale. Entonces él le dice, oye, ahorita que estás al lado de Luis, no manches, hazme un favor, ¿puedes decirle que apague los frijoles? Entonces agarra el teléfono y le dice, oye, fíjate que me está diciendo alguien en estas características que apague los frijoles, güey. Y te quedas, ay, no mames, ¿cómo sabes? Y te quedas súper maravillado y enamorado de la persona. Pero yo le digo que ellos son los más tramposos de los exámenes, porque copian. Y es de, no lo sé, me lo dijo en el oído. ¿Me explico? Entonces son personas que viven en otro lado, pero son tan impactantes a veces ver esas situaciones. Ahí les va otra. El muerto en México, nosotros debemos de entender, y creo que todo el mundo lo sabemos, y más en estas fechas, México es tierra de muerto. Ajá. Muertera. Yo tenía un compañero venezolano que venía y trabajaba conmigo, y él me dijo, me quedé impactado, México es tierra de muerteros. El 80% de la gente
le gusta trabajar los espíritus, la Santa Muerte, pero también hay una tradición y ancestral espiritual muy fuerte de trabajar con los espíritus. Y es cuando ves cultura mexicana por donde le rasques el muerto va a tener su lugar, ¿me explico? Sí. Claro. ¿Qué pasa? El Que Día de también Muertos. como todos. Imagínate que tú vas a una exposición. Trabajas, haces tu PowerPoint como la primaria. Te vas con tu Tus camisita. acetatos. Tu camisita. Y te paras ahí enfrente. Así, bien seriecito. Te me figuraste cuando estaba chica. Y exponen todos. Y tú te quedas así parado. Y es como si, por ejemplo, estamos ahorita y digo yo, buenas tardes, equipo. Nuestro equipo es Bere y Mauri. Y les vamos a exponer de esto y acaba la exposición y te quedas así paradito y dices, chido su cotorreo, ¿no? Va. Dices, a lo mejor alguien se equivocó. Y expones diario en un ciclo escolar de un año. Y diario no te pelan. ¿Cuál es tu reacción? ¿De qué? ¿De que no me pelen? Sí. No, pues me agüito, me ¿Y qué harías en la siguiente que te digan vamos a chambear? ¿A exponer también? Sí, o sea, tú Cambio tienes mi- que... No, pues todo cambio mi mundo, estrategia, ¿no? todo mundo trabaja en el equipo, pero Sí. nunca te van a nombrar. Ah, ok, pues trato de inmiscuirme, trato de darme No importa lo que hagas, no te van a nombrar. ¿Cuál es tu sentimiento, tu reacción después para eso? Después de llorar, de agüitarme. Claro. Tristeza. O sea, a lo mejor va a ser no trabajar, Sí, así como ya empezarte voy a a hacer dejar. flojo, hacer lo Me mismo. hago a un lado, ya en las presentaciones yo no me presento, ¿para qué voy? Exacto. Hace cuenta que tú eres un muerto que nadie conoce Mm. y que vive al lado de ti y nunca te han dicho que él está ahí. Órale. Sí, sí, sí. ¿Me explico? Sí, claro. El día que tú le dices, te conozco, cabrón, y te voy a poner una atención, una coquita y una vela, porque yo sé que estás ahí. Mm. ¿Cuál sería tu reacción, tú como Luis, el siguiente día de exponer? Mi equipo está Luis, que siempre ha chambeado, Bere y Mauri. Ese día, ¿qué vas a decir? No, pues me voy a alegrar y... Vamos a darle, ¿me Ajá, explico? Claro. Esas cosas es cuando canalizas un muerto, ¿me explico? Por eso te dicen, es que yo utilizo a mi muerto. No lo utilizas. Porque la manera, o sea, la palabra utilizar a lo mejor está muy, muy feita, ¿no? Ujú. Para nosotros, nuestra cultura, a lo mejor sí, ¿no? Canalizas esa energía que él te puede dar Ujú. para que te favorezca a ti. Pero el problema es que si no le das posición o conocimiento, Ujú. él también no crees que va a hacer mucho por ti. Va a hacer lo necesario. Y hasta ahí. Pero el día que tú le dices, yo sé que tú me vas a ayudar ahorita a solucionar este tema. Voy a ir a una negociación. Necesito que te pongas a chambear porque no sé cómo lo voy a hacer. Y es el contrato que necesito y a lo mejor aménsalo o haz lo que yo me vea más vivo, pero ahí échame la mano. Ese día no salió a trabajar Luis. Salió a trabajar Luis 1 con Luis 2. Y son dos energías que están trabajando conjuntas. Órale, eso está muy chido. ¿Me explico? Entonces Sí. ahí es cuando entiende uno y dice, ay güey, ya no da miedo. Ujú. Da un chingo de curiosidad y dónde le pico Claro. para aprender eso. Porque vas a mejorar tu vida terrenal. Exacto. Es para ti. Sí. Mira, No, por, está por muy algo nos estás interesante. contando todo esto. Está muy interesante. Entonces, ahí te viene la otra. Ay, yo pensé que ya habíamos Que terminado. que así como hay muertos buenos, pues hay muertos cabrones. Y hay muertos que se pegan a la gente, ya sea por que la gente los tomó de algún lado, o porque también sean enviaciones. Todo por lo que te hablé es lo bonito. Lo malo también existe. Sí. Y es tan real como Ujú. que yo trabaje ese muerto para chingarme a alguien. Puede ser. Puede ser. ¿Me explico? Ujú. ¿Y qué pasa? Que ahí hay que hacer unos trabajos. Y en el trabajo que yo estoy, el más común se llama hacer un paral. Quitar un Ujú. muerto detrás. Porque así como lo cuentan, que se traiga un muerto Como abrazado, colgado. que te Así lo trae. traes como mochilita. Por eso duele la espalda, los hombros, Ah, todas esas situaciones. El cansancio físico, cansan las piernas porque lo vas cargando. ujú. ¿Me explico? Entonces, pues mira, en esta vida de meterte a estos rumbos, la vida te va a hacer crecer a chingadazos. Tú puedes decir, yo me voy a mi paso y de repente, oye, me enteré que tú haces esto, ¿me puedes ayudar? Entonces, de, güey, pero no sé. Bueno, a ver, ven. Y de repente te tocan casos que tú dices, ay, güey, pues lo había leído que se hace así, pero una cosa es leerlo y otra cosa es entrarle Ajá, claro. al sistemita y a los chingadazos. Ujú.
Y es donde tú lo ves y parte de esa ceremonia es fuerte. Y te voy a contar mi experiencia. Se hacen ciertas cosas, se hace un rompimiento y muchas cosas ahí. Ujú. Y todo eso se envuelve en telas. Nosotros usamos animales. Ujú. Y se envuelve el animal pues ya muerto en esa tela. Y ya está la persona. Para empezar termino, y era la primera vez que lo hacía. Ujú. Y en eso veo que la persona así me da. Y le dije, no te me caigas porque no sé qué voy a hacer. No tengo el protocolo para esto ahorita. Y esas veces que dices, no sé si sentir miedo porque yo lo estoy haciendo y tengo que salir del pedo. Ajá. O, a ver, ahorita le damos. Y termino, hago eso. Se hace como un pañal así. Y lo pongo a un lado. Eso se le da camino. Ujú. Y en eso brinca. ¡Pum! Mm. Y vuelve a brincar. ¡Pum! O sea, lo que envolviste, Sí, el animal, sí, con que toda se la supone carga. que ya está El animal muerto. lo que hace es que jala al muerto Ajá, que tú estás jala la llevando. energía, Por eso sí. también se usa ropa de la persona para que Oh, ella piense ok. que esté. Entonces brinca. Y yo dije, no mames. Mi reacción, no mames. Obviamente yo por dentro, la persona Claro, ahí, ojos claro. cerrados, yo dije, no mames. Y no lo puedes hacer. Y entonces traía una que es una campanita. Chingas a tu madre, a mí no me vas a venir a hacer eso porque no quiero quedar mal hoy. Y le di como tres. Y ya, lo eché en una caja y lo cerré. Y le dije, ya no empieces. Y ya la persona, bien, no, todo bien, ¿cómo bien? No, pues me siento muy bien, sentí pues que me andaba yendo de vacaciones. Y pues ya, todo bien, no, vas a dormir bien, todo muy bien. Y en eso que vuelve a brincar la caja, le dije, no estés chingando, cabrón. Y yo por dentro dije, ay, cabrón, ya salí del pedo. Y que tenía un miedo porque yo en mi vida había visto que algo así pasara. Ajá. Pero no tenía un momento como para yo quebrarme y decir, tengo miedo, Claro, de claro, entrarle a claro. los chingadazos. Y desde entonces empecé a perderle como el miedo a ese tipo de cosas porque también yo no tengo como el permiso de a veces que me dé miedo. Claro. Mm. ¿Me explico? Ujú. Y no no porque estabas tú y sí, yo solo, sí. sí. Entonces, pues no tienes chance. Eh. No tienes chance de decirle al lado, güey, estuvo bien feo. Y ya sales y dices, ay, güey. En que se anda metiendo uno, que después el primero, el segundo, el tercero. Después dices, Es parte ya del sé show. cómo viene el Ajá. chingazo. Sí, ¿Me sí, explico? O sí. sea, tu preocupación ya no es ese muchacho que brinque, me preocupa que la persona esté bien. Eh. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, vamos a hacer las Sí, cosas pero tú bien lo porque- dijiste, fue tu primera vez. Sí, Y obviamente no te claro. había pasado. En tu primera vez y que te pase eso, dices, güey. O sea, como que luego la prueba máxima, ¿no? De a ver cómo reaccionas o qué haces. Mira, yo tengo... Reaccionaste de manera muy chida. Pero fue parte de mi miedo y de mi desesperación, pero también de mi compromiso de decir, Sí, sí. hoy sí, tengo sí. que poder contigo porque No me hagas quedar mal. hasta me van a pagar, güey. Entonces, no puedo quedar mal. Y Órale. la otra que tuve una sensación muy, muy, muy fuerte que después me quedé pensando y dije, no fue miedo, sino como, No estoy haciéndolo bien o qué. no, esa sensación que dices, me hubiera dado miedo si hubiera sido verdad, te voy a contar. De lo que te platicábamos del muerto y eso, yo tengo uno por ahí que él se manifiesta, como un bulto. ¿A Pues poco? como digamos así, Ajá. pues, un par de pedacillos. Un encobijado. Ay, sí, ya. Antes de meterme yo en la religión, antes de todo eso, no, sí ya me había metido, tenía mi mano de orula, que es la iniciación, todavía no me hacía balao y eso. Ok. Entonces ahí estaba dormido en mi cuarto. Y en eso siento un bulto así en la espalda. Y me desperté. Y yo estaba muy cansado, había trabajado ese día mucho. Yo creo que como unas 12 horas había trabajado ese día. Y me desperté y dije, no me estén chingando. Y me dio la curiosidad, y yo lo sentí así en mi espalda. Entonces me dio la curiosidad, hice la mano así. Y de repente me detuve. Me quedé pensando y dije, si lo toco ya está.
qué puto miedo. Mejor déjame dormir, ya no te voy a agarrar. Ya me volvió a dormir y dije, mejor mira, no le muevo algo que no quiero saber si sí estaba o no estaba. Curiosidad, digo, yo no lo conocía. Y un día, entre una ceremonia, en una misa, igual, me dice, fíjate que allá abajo, en tal lugar, así, hay una cobija de cuadritos, así, es igual a la que tú soñaste, que estaba atrás de ti, ese día que te fue a ver, así, desde ese día él dijo que iba a caminar contigo. Y yo dije, sí te voy a poner tu cobijita. Pero lo que voy ese día no me dio miedo, porque también hay que partir de algo. Lo que es tuyo no te da miedo. ¿Me explico? Pero lo que no es tuyo da un terror. Mira, a mí me pasó antes de que me hiciera mi mano de Orula, un día estaba dormido. Y es que, pues no sé, mira, no sé si yo soy el más correcto para decirte que no tengo miedo, pero creo que pues tú un tiempo viviste con nosotros, hemos vivido muchas cosas, claro, que realmente el miedo pues no es que no exista, sino pues a veces es más poner atención a las cosas y a veces decir estoy alerta, yo claro, mejor me pongo al tiro porque pues no sé, o sea, hay que estar más pendiente que a veces tener tiempo de que te dé miedo. Me explico, tu razón no sé. Yo pienso que el miedo parte mucho, no solo del desconocimiento, sino de la parte de cobijar un sentimiento que no sabes qué hacer y tu cuerpo se bloquea y dice, es momento de entrar en caparazón, conchita. En la sábana. Agarrar la sábana y ocultar. Nivel mariposita y vamos mejor a guardarnos, ¿me explico? Ajá. Pero cuando las situaciones no te ponen a orillarte a esto, o sea, creo que parte de, a lo mejor ahorita hablamos de fantasmas, pero igual que el peligro, ¿me explico? Ajá. O sea, hay situaciones donde la gente le da un miedo a ciertas cosas y se paniquean y entran, y hay otras donde te dices, no tengo tiempo de paniquearme, perdón, a lo mejor mañana lo razono y actúe, ¿me explico? Entonces, sí, yo creo que actúas en el momento como debes de actuar. Como exacto. Ya o como ya, tu razón te entender. Exacto, como en ese momento sabes. Entonces yo creo que yo he tenido muchas situaciones donde las cosas paranormales no han sido lo más paranormal, sino a lo mejor había algo más que hacer y decías, ay, sí me dio miedo, pero mejor ya me voy. Te explico, me preocupa más esto que a lo mejor esto que está pasando. Entonces, sí, es como hay gente que ve lo paranormal, pero dice, no existe. Aunque te estoy viendo, no existe. ¿Verdad, Berenice? Y entonces, pero también eso es refugiarte un poquito en el miedo. O sea, es tú programarte a no tener miedo, ¿me explico? Claro. Pero cuando realmente tu mente está ocupada, tú dices, sí te creo, sí estás, pero dame chance que ahorita va a hacer otra cosa. Porque vamos a hacer algo, ¿me explico? Y después fregando, tengo que salir de este compromiso, después me espantas. Y después tengo que sales del ritmo y dices, ay güey, qué huevotes. Sí, la neta. Dices, sí me da miedo, pero ya no. Entonces, cuando me han pasado esas cosas, pues realmente no sé si he entrado en esos conflictos, pero sí ha habido momentos donde he sentido miedo, ¿me explico? Un día estaba en mi cama y me aventaron, o sea, literal me hicieron así. Y yo creo que fue algo tan insignificante a todo lo que les he platicado, pero ya desperté con mucho miedo. Claro. Y de repente dices... Sí, pues ya para que te toquen. Ay, güey. No, y no solo que me tocaran, o sea, te digo, yo tenía uno en la espalda y no me dio miedo, pero cuando me tocan dije, ay, güey, esto no está bien. Porque a lo mejor percibiste que no era tú muerto. Pues es que más bien mi cuerpo todo dijo, eso no está bien. Y fue así de... Volví a tener ese miedo de niño. Está todo oculto, está todo esto. Y me acuerdo mucho que fue algo que me impactó mucho porque dije, wow, tenía mucho que no sentía esto. Pero de repente yo también empecé a decir, a ver. Y echar chingadazos, ya me acuerdo que yo también tengo mis muchachos que echan chingadazos. A ver, cabrones, déjenme dormir y vamos a ponernos a chambear. Mañana voy a ir a averiguar qué chinga está pasando. Me explico porque también tú dices, sí me dio miedo, sí está bien feo. Pero también, como todo en la vida, no puedo dejar que me consuma ese miedo, ¿me explico? Sí. Entonces, mira, mañana nos vamos a arreglar. O sea, imagínate, si tú logras mañana dominar... que haya luz. Sí, y que no tengas sueño. Pero si tú aprendes a dominar, que ves muertos, que ves fantasmas, y ya no te da miedo... Que no los veo, güey. Bueno, pero la gente hay que una sí a lo sensibilidad, mejor... pero no. Bueno, yo he conocido amigos que teníamos...
que sí veían muertos, que veían gente caminando entre ellos y decían, mira, ese que vaya es un muertito. O llegaban a plazas aquí en León, donde veían, aquí fue antes un panteón. San Juan de Dios. En San Juan de Dios. No, pues que sí. Y era gente que venía de México y decía, es que sí, aquí como que entre toda la gente hay muertos que están caminando. Y él sí los veía. Sí. Pero él los veía normal, ¿no? Exacto, sí, es lo que él dice. O sea, pero ¿por qué no iba a ser normal para él si es su vida? Y es que él desde niño lo sabía. Que la tuya no sea y que tú digas, ay, güey, me dio miedo. Es diferente. Es diferente, sí. ¿Sí me explico? A veces me dice la gente, ¿cómo le puedo hacer para ver? Le digo, mira, viejo, no te lo recomiendo. No, yo le digo, no te lo recomiendo, viejo, porque si no estás acostumbrado a verlos como ellos lo han visto, el día que te abran los ojos vas a decir, no mames, todo esto existe en el mundo, qué pinche miedo. Sí, la neta. Que regresamos a lo que tú al principio dijiste, lo paranormal a veces es tan normal que no porque no lo vean no quiere decir que no exista. Exacto. Y ya cuando te das cuenta de todo lo paranormal que existe en este planeta o en este universo, no sé, ya dices, ay, güey. Mira, te voy a contar algo que sí da miedo. Y yo creo que todavía más. El miedo va a partir del lado de lo que platicamos. Cuando lo paranormal está normal, te enteras de casos. Mira, a mí me tocó uno y me movió mucho. Me llevaron a una niña. Sus papás fueron primero, no llevaron a la niña porque no puede salir. Ella tenía una situación muy peculiar. Era una niña que tenía una enfermedad que todo el mundo la había valorado, pero no diagnosticado, porque todo el mundo estaba cerca de darle como el mal nombramiento, porque no era un honor, de decirle que era la única en el mundo con esa enfermedad. De todos los anticuerpos que generamos, glóbulos blancos, ella no generaba uno. Entonces era una persona muy similar a la gente que tiene SIDA o cáncer, que es una persona que cualquier cosa que le da, la tumbaba. Era una niña muy linda y todo. Y cuando empezamos a rascarle, pues nos damos cuenta y entre la consulta a veces se hace como una introspectiva, pero también la gente empieza a opinar y ya vamos como aterrizando la idea de qué exactamente por dónde vienen las cosas. Caímos en cuenta de que yo le dije, mira, a ti te aventaron algo cuando tu hija estaba en la panza. Y fue una mujer así. Ese día me estaba ayudando mi amigo venezolano, Elvid. Y caímos en cuenta que se zumbaron a la señora embarazada. Y después ella nos empieza a decir, no, pues encontré unos muñecos, así. Y todo porque a ella le gustaba su marido. Y cuando él se casa, típico, la gente no sabe qué daño hace la brujería. No tiene una idea de la escala tan grande que puedes llegar a tener en dañar a alguien. Y el día que tú ves una niña que dices, güey, le jodieron la vida. Ni culpa tenía ella. Le jodieron la vida. Créeme que eso da miedo. Qué fuerte. Da miedo porque dices, es algo tan simple como tener 3-4 mil pesos y decirle a alguien, chingatelo. Ajá. Sí, como, y tú dices, como un sicario, ¿no? Es igual, es igual. Con esa lana. El problema, ¿sabes cuál es? Que tú que sabes de brujería. No, pregunta. El día que tú vas y le pagas, ni tienes idea de qué están haciendo para causar el daño que a lo mejor pueden estar haciendo. Y a veces ni el que lo hace. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, nosotros que pertenecemos a un culto tenemos reglamentos. Y no solo reglamentos, tenemos mandamientos. Y tenemos como leyes universales, ¿no? Claro, que no puedes. Tienes una guía. Y esto no exime a que gente que cree lo mismo que yo también esté haciendo el mal. ¿Me explico? Claro. Pero cuando ves el alcance que tiene todo eso, y te estoy hablando de esto con el sentido de que a mí me pegó mucho porque trabajamos con la niña. Su mamá me dijo, siempre sueño que las brujas están alrededor de ella. Así las mantener. Hicimos el trabajo y me dice, ¿qué crees? Que soñé lo mismo, pero quería meter la mano en la bruja y cerré la ventana. Dice, y en eso amaneció. Entonces hizo de día y los cajaritos cantaban y todo. Y qué bueno, ya quitamos eso de... ¿Sabes qué fue lo malo? ¿Qué? Que esa niña necesitaba quitarse esa brujería del camino para poder partir. Porque en lo que nosotros creemos hay unos ciertos personajes que le llaman abiku, que es gente que tiene corto tiempo en tierra, ¿me explico? Puede ser gente niños que no nacen, niños que nacen cortos,
o es gente que a lo mejor se compra un carro y el día que realiza su sueño se muere. Mi sueño es graduarme, me gradúo y me muero. Entonces, pues ella tenía ya desde que la consultamos era ya una bicu, ¿me explico? Pero te enteras y eso, créeme que me da un terror. El hecho de saber que esto es tan normal, que hay gente que se muere. Por la envidia, nada más. Y sabes, la gente no sabe que está embrujada, pero está embrujada y está pasando un mal momento y hay maldiciones que te enteras que dices, una de las maldiciones más fuertes que existen es la de las madres a los hijos. Y les joden la vida y entonces eso créeme que a veces da más miedo que un fantasma. Sí, Pues claro. sí. Porque Claro te que sí. enteras que estos madras son como la Guerra Fría. Es una guerra que no se ve, pero se vive a Ahí diario. está. Y a veces está tan encarnizada que dices, ay, güey. Y lamentablemente el que se hace más famoso a veces es más malo, ¿eh? Sí, de repente enteras, no, ese güey es bien cabrón porque esto y lo otro. Y dices, ay, güey, pues ahí están las historias. Yo creo que una de las más famosas de nuestro culto son los narcosatánicos. Que hacían Palo Mayombe y todo eso. Y mira, es el más famoso. Claro. Cuando realmente hay gente que puta cura vidas y salva y hace esto. Pero como y siempre, la gente tiende a juzgar lo malo. Lo más Y ves malo. lo malo, ¿no? O sea, es como el clásico ejemplo del maestro que pone una tabla de multiplicar y en una la pone mal y todos los alumnos vieron la que La no que vieron está la que mal. estaba El bien. maestro se equivocó. Vieron, sí, Que el también maestro se mira- equivocó en eso. Que también, mira, no es un giro donde uno quiera ser superhéroe o esté bien que te lleves las palmas, porque el día que pasa eso cambias. Claro. ¿Me explico? O sea, debemos de entender que somos humanos y el día que el ego corrompe a la persona es cuando las situaciones cambian y empiezan a mutar. O sea, hay eruditos de esta religión que dices, son unas pistolas, pero son unos egocéntricos que ya su función es más como el ser cada vez más cabrón que a lo mejor del servicio y todo tipo de cosas. Yo he tratado de conservarlo, no te digo que lo he podido lograr o no, pero sí es una situación donde a veces tratas de ser lo más correcto posible. Pero también hay gente que lucra con esto y lo hace un negocio. Claro. Entonces, pues mira, cada quien en esta vida tenemos algo predestinado por hacer, pero cada quien en este camino vamos a ir entendiendo a dónde vamos a llegar. Pero sí, créeme que cuando te enteras que la brujería es mala. No, Eso Mauri, sí da pues miedo. qué cosa. Esto sí está más terrorífico que lo que esperábamos escuchar. Y tienes razón. O sea, es eso. Aparte, ¿sabes qué? Nos dices también un enfoque muy diferente a lo que yo tenía, pues a lo mejor que escuché. Y que mucha gente, Correcto. que mucha Sí. gente tenemos. Y esa era parte de esta plática también. Sí, porque, abriste más, como tú dices, perdón, mente. la mente y la perspectiva de lo que es esa religión, ese culto. Y de que muchas veces, como tú bien dijiste al principio, la misma televisión, las películas, Hollywood, los medios, han hecho todo un espectáculo. Claro. Para que nos dé Sí. miedo y que... Y yo no digo te que sea informe. malo. No, sí, digo, Lo es malo es parte de la creerlo como diversión. verdad absoluta. Exacto. Ujú. Y que dice, basada en hechos reales, ¿no? Y meten este culto, esta religión, cuando a lo mejor dices, te enfocas en lo malo, pero hay muchas cosas que se hace de manera positiva, de manera buena, y pues digo, un ejemplo eres tú y los trabajos que tú haces, y eso es lo padre, conocer un poco más de que no nada más nos quedemos con esa perspectiva que mucha gente tiene de que, Sí, como no es esto, claro. pues ya es malo, como no es esto, es del diablo, como no es esto, no, también tenemos una visión y tenemos que tener esa sed de conocimiento, de no quedarnos con lo que nos dijeron. Tú también investígale, ráscale Sí. y date cuenta de que a lo mejor no la vas a practicar, pero ya te diste cuenta. Eso es de que fundamental, no o sea, no creer lo que la gente dice, sino... lo Yo la creo gente que, cuenta. yo creo que el principio de ser auténtico es crear un criterio, Un criterio propio. Y el Exacto. criterio propio no parte más de investigar, pero realmente investigar y empaparte de lo que realmente Saber dónde es tu fuente de curiosidad, ¿me información. explico? Ajá. O sea, si tengo curiosidad de aprender esto, apréndelo y en el camino vas a saber si tenía razón o no lo que les Ujú. decían. Y a lo mejor, como todo mundo dice, a lo mejor a mí, lo que platicamos ahorita, a mí me gustan escuchar de lo esotérico y los que hacen esto. Ujú. Y no porque que sean verdad o sean mentira dejo de creerlos, porque a lo mejor me gusta, ¿me explico? Sí. Pero ya entrando a lo mejor en mi tema, digo, a ver, Ahí es. una cosa es entretenerse y otra cosa es ponerse a lo mejor a hablar serios o hacerlo parte de tu vida o hacer muchas cosas, ¿me explico? Ujú. Y yo creo Sí. que en todo, o sea, yo creo que a veces el desconocimiento de qué va a ser una persona de su vida es parte desde el principio del desconocimiento que tiene la persona propia de cosas que
no es que no conozcas, es que no te has metido a fondo como para saber si te gusta, ¿me explico? Sí. O sea, necesitas meterte, como dice el dicho, necesitas mojarte las patitas para saber si el agua está fría o está caliente. Ujú. ¿Me explico? Entonces, es parte de... Yo también con esto sí quiero aclarar y creo que debe de quedar muy claro que yo también sigo aprendiendo, ¿me explico? Yo no soy un erudito ni soy el mejor, yo también tengo poco tiempo en esto, voy para 6 años practicando esto, trato de aprender, pero también trato de ayudar y hacer lo que me toca, ¿me explico? Pero por esto que les digo, hay gente que tiene mucho más conocimiento, a lo mejor algo que lo que dije aquí puede ser que alguien lo pueda, a lo mejor, debatir Claro. con cierto punto de vista. Yo traté de como de ser la parte como más, Generalizada. generalizada, Aterrizarlo empírica, más pero no solo sencillo. hacerlo sencillo, sino explicarles cómo entiendo yo las cosas. Ujú. Me explico porque yo también creo que mientras más simple entiende uno las cosas, más conocimiento puedes llegar a Sí. tener. ¿Por qué? Porque el hecho de ser redundante a lo mejor en algo tan técnico te hace a lo mejor tenerle miedito y decir, ¿sabes Y qué? no le Mejor no quiero entiendes. hacerlo. Ujú. Y el hecho de que te lo hagan tan práctico y tan Tan entendible, digerible. claro, pues hace a lo Ujú. mejor que tú digas, híjole, puedo obtener el conocimiento de una manera diferente, pero no quiere decir que deje de tener como mi punto de vista, a lo mejor lo que todo el mundo piensa. Sí, claro. Ese es un punto central que Very Nice y yo tratamos en este podcast, que es no somos expertos. Sí, Nunca claro. hemos dicho que somos expertos No. pero nos gustan estos temas, investigamos, nos envolvemos y a veces traemos gente que sabe más que nosotros para precisamente ampliar nuestro conocimiento, que es Ujú. parte de eso. Y si lo que platicamos aquí también le amplió el conocimiento a alguien más que nos está escuchando, que nos está viendo, pues ya es parte del conocimiento que todos queremos obtener. Entonces digo, por mi parte, nos abriste la mente va a haber otra perspectiva de este culto. Y pues no sé si quiera agregar algo más, si quiera decir Mira, algo nada más. más para cerrar, ahí llegó algo que dice Urmila, que dice hasta los niños se aprenden. Claro. Entonces, pues no hay, creo que experiencia más bonita y cuestión más simple que es el hecho de compartir, pero también de aprender, ¿me explico? Ujú. Entonces esto que hacen ustedes, esto que a lo mejor me tocó ayudarles hoy, es parte de compartir, pero también aprender. ¿Me Claro. explico? Y eso, yo creo que es la mejor manera de crear mejores seres humanos, pero también crear mejores personas, ¿me explico? Porque también el hecho de conocer algo que no me gusta, me da la oportunidad de pensar correctamente del por qué no me gusta, por qué no. Exactamente. El Claro. hecho de que estés de acuerdo o no, no te hace adepto o te hace pues no sé, juzgar de una manera diferente las cosas. Esto se los platico ¿por qué? Porque lamentablemente pues vivimos en una sociedad que juzga mucho a veces, Ujú. pero también no es el hecho de que juzguen, sino que nosotros nos dejamos llevar. Sí, también. Entonces, por eso les digo, a veces de los niños debemos de aprender porque yo creo que los niños son las personas que tienen un conocimiento más corto, pero más real de a veces cómo comportarnos y a veces el ver niños de diferentes ideologías, raza, de todo ese tipo de cuestiones que ahorita son muy mencionadas, convivir tan juntos y más en esta sociedad ahorita que el hecho de que los niños digan si es gay, si es esto y lo vean con una normalidad, pues también es un momento Ujú. donde uno debe decir, Ujú. espérame, creo que todo lo que aprendí en la vida no es malo, nada más a lo mejor debo darle un enfoque Está mal diferente. enfocado. Ujú. Sí, 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 y no cierto. tampoco quiere decir que lo que hemos aprendido sea algo que debo de borrar porque también hay algo que debemos de entender que el pasado construyó un presente, entonces pues Claro. siempre vamos a ser víctimas de nuestras decisiones, tanto buenas como malas, pero nunca podemos dejar de aprender. Porque eso yo creo que es lo que más nos construye, nos refuerza como personas. Y del tema que quieran, o sea, yo creo que el día que la gente hace algo y aprende y se vuelve buena en lo que hace, así sea una tontería, pues es una tontería buena, ¿me explico? Claro. Ujú. Entonces, pues hasta de eso se puede vivir, nada más el chiste es enfocarlo. ¿En dónde te podemos encontrar en tus redes sociales para que te busquen? Ya te iba a decir en mi caso, pero a veces no estoy. Mira, soy una persona muy distraída, entonces te voy a pasar mis redes sociales Ok, si quieres no las pasas. dictadas, ahorita se las digo. También Sí. la de la Dictadas. casa es muy complicado. Y es que también le pongo unos nombres. Te paso los links. Ok, y las ponemos ahí abajo de la descripción del video y abajo en el podcast Sí, también los claro. agregamos Sí. para que te puedan Y- localizar si quieren saber
o tener conocimiento de tu trabajo, de Sí, lo claro. que tú haces, de alguna consulta o algo, y quieren adentrarse a este culto, a esta religión, pues aquí tienen a Mauri. ¿Cómo te conocen a ti En mi religión por Ajá. mi nombre, creo que nunca dejamos de ser la misma persona. Ok, Entonces, perfecto. pues yo soy Mauri y la verdad es que hay gente que me dice de alguna manera o de otra y yo la verdad me adapto. Creo que los que realmente pues tienen como esa necesidad a lo mejor de decirte de una manera o de otra, pues las Es personas. para ellos ser Digo, respetado. como en toda la vida, la gente te ubica de cierta manera, pues a su onda. Cuando hablaba por teléfono que trabajaba, en las ventas les decían, buenas tardes, ¿cómo se llama Mauri? Mario, sí, dígame Mario, mientras me compre usted, Dígame como quiera. Como quiera. Bere, ¿quieres agregar algo? No, yo quiero agradecerte principalmente que te diste este tiempo para estar aquí con nosotros. Nah, muchas gracias. La verdad nos ampliaste este tema y me gustaron muchas cosas que las voy a aplicar. No, es bueno, es bueno. Y espero que no sea la última vez que vengas a acompañarnos. Pues eso ya depende de ustedes. No, y de también nuestros amigos, nuestros familiares que quieran preguntarte algo, que tengan alguna duda o algo y que quieran que a lo mejor hagamos otro podcast con algún tema en específico y que tú digas, no, pues sí podemos hablar de esto, pues te avisamos. Mira, sí, claro, y las preguntas que quieran con todo gusto, así como aquí yo soy una persona que me gusta platicar mucho, entonces, a mí me funciona mucho más, por la cuestión a veces de tiempo, yo me dedico a, en mi vida normal, también tengo un negocio propio que es comercializo, suplementos deportivos, por ahí también Ahí va el comercial. les va a dejar, Luis, los links y ahí, Les dejamos los links. la tienda, en la web store que puedan llegar. Pero, a mí se me hace más como todo esto a veces platicarlo por mensajes, por los tiempos. Uh-huh. Claro. Yo nunca estoy cerrado a contestar y créanme que a veces hasta en la noche, 10, 11 de la noche. O sea, del momento que yo dejé de tener patrón, también dejé de tener horarios. Entonces, pues a veces soy muy distraído hasta en las fechas. Le digo, yo sabía que era 15:30 porque pagaban. Ahora no sé ni qué día es. Si es sábado, domingo, lunes, martes, pues Cuando todos los dejaste días. de ser Godín, ya perdiste la noción del tiempo. Y también cuando decidí tener un negocio en línea, pues me enteré que se trabajan los domingos. Entonces, Ahora sí. pues a la hora que quieran, el día que gusten, manden un mensaje, yo puedo creo que responderles lo que pueda. Y lo Claro. que no, pues yo también he sido una persona que ha sido mi manera de trabajar y no solo en esto, sino en manera general. Yo siempre soy alguien que me acerco mucho a las personas para hacer una recomendación. Entonces, si yo no soy la persona indicada, les voy a recomendar a alguien. Y de ahí, pues, cada quien creo que vamos construyendo. Y eso, pues, creo que es algún hábito que debemos de aprender todos. Si tenemos un amigo carpintero, pues, recomendarlo. Ya será Sí, claro. cuestión de su trabajo, que él sea el que corresponde. Si tenemos un amigo que hace otra cosa, pues, ahí hacer una red, digo. Claro, ayudarnos entre todos. Ser como dice el dicho, si tú creces yo crezco y si crecemos todos, pues creo que todo el mundo vamos a estar más cómodos. Dicen que el dinero no es la felicidad, pero ¿Cómo ayuda? pues cómo ayuda. No, y fíjate que un dicho que a lo mejor yo creo que con eso yo cierro mi participación el día de hoy, es que lo que les decía, aprender es lo mejor, pero también entender qué tenemos que hacer y compartir las pasiones es algo bueno. Y el hecho de que pensemos que el dinero no sea la finalidad, sino una consecuencia de algo, nos va a hacer que vayamos como más adecuados y más enfocados a algo, por hacerlo por la experiencia propia, por el cariño, por el amor a hacer las cosas, que enfocados al dinero. Ya si tu finalidad es hacer dinero, pues tu consecuencia va a ser hacer dinero. Eso sí. Pues muchísimas gracias, No, Mau. gracias a ustedes. Muchísimas gracias por este espacio, este programa. Y pues ya saben, amigos, cualquier duda, comentario de este tema o de cualquier otro tema o sugerencia, pues ahí en los comentarios, en la caja de comentarios, este video ya va a subirse después a las redes sociales, a YouTube, a Spotify y a Anchor FM, exactamente. Pues muchísimas gracias por su atención, los que aguantaron hasta aquí. ¿Quieres algo más que agregar, Very Nice? No, ya nos despedimos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Mau. Hasta luego, cuídense. Muchas gracias por Besotes. escucharnos. Bye. No, muy bien. ¿Cómo te sentiste? Pues a mí me gusta hablar, yo tengo un problema.